Bienvenidos a este nuevo espacio, bienvenidos a este nuevo programa. Hola gente, ¿cómo andan? Estamos acá. De ahora en adelante vamos a estar acá, así se llama el programa, así vamos a estar predispuestos para este nuevo espacio acá en Improts TV. Les damos la bienvenida, como ya nos estaban viendo recién, si estaban chusmeando en ese vivo, 5 amigos, 5 personas que, o no tan amigos, pero que nos conocemos, que queremos lo mismo y que queremos empezar a contarles un poco nuestra forma de estar en el mundo, con herramientas diferentes, con formas de vernos, con formas de estar y cómo va a ser a partir de ahora, a partir de que estemos transmitiendo esto, por ahí la vida para ustedes y para nosotros. Por eso, de ahora en adelante, desde este instante para adelante ya no va a ser lo mismo. Mi nombre es Romy Atencio y voy a estar un poco, guiando, como ya me conocen, un poco lo que amo hacer en estos espacios. Recuerden que estamos en Improts TV. Si estás viendo este programita, te invitamos a que te suscribas, a que nos pongas un like ahí en las redes. Recordá que tenemos un WhatsApp al que estaba acá arriba dando vueltas, que es desde Argentina es el 1138878362 y desde cualquier parte del mundo le pones adelante más 549 y así como está, nos mandás un mensajito y a lo mejor mandás un mensaje de voz y podemos escucharte, podemos intercambiar. Nos encanta escuchar la voz de los oyentes, nos encanta saber de dónde nos escuchan, desde dónde están. Antes de presentar a este equipo increíble que me acompaña hoy y me va a acompañar por ahora un sábado cada 15 días. Y si no podemos estar los sábados, lo grabaremos y estaremos los sábados a esta hora, en realidad a las 2. Hoy salimos un poquito más tarde, 2 de la tarde, hora argentina. Chequea en tu país a qué hora. Vamos a estar siempre a esta hora dando vueltas. Vamos a hacer 2 horitas de intercambios, de formas de mirar el mundo, de pensamientos, de sentires. Cada uno ya les va a contar un poco qué hace acá y qué le gusta y qué siente. Pero antes de presentarlos, les quiero contar, como siempre, que todos los programas de Improt están acá, por lo menos por ahora, y espero para siempre, sostenidos por nuestros sponsors, que son los chicos de Bekim. Ahí están, Bekim, Cosmética Capilar, Innovación Continua. Escanean el QR y van a encontrar todos los productos. Y también los chicos de Creolerte, que es otra línea nueva, que es una línea de aromatizantes y difusores increíbles que tienen absolutamente una gama de aromas que yo todavía no lo puedo creer. Siempre hablamos con las chicas que presentamos en nuestros otros programas ese tema que es increíble. Así que escanea el QR, entérate de qué te estoy hablando. Pero gracias a la gente de Bekim y de Creolerte por acompañar estos espacios de difusión tan importantes y tan hermosos. Del otro lado de la pecera, o sea, del otro lado del vidrio, está Gustavo Bardiel, el hacker, que es quien hace que la magia ocurra, que es quien se pone las pilas para que esto salga adelante. Y ahora sí, vamos con... Obviamente. Se aplaude. Lo merece. Ahora sí nos presentamos. Tengo acá a mi derecha todo un equipo de gente increíble. Tengo a Nuri Roldán. Bienvenida, Nuri. ¿Cómo estás? ¿Otra vez? Ay, qué lindo. Nos vemos más seguido ahora. Qué lindo. Me encanta. Bueno, ya la conocen a Nuri, pero contanos un poquito. Bueno, nada, acá estoy también un poco, me sumé como a este proyecto yo creo que es más por el afecto que les tengo a cada uno. Y digo, ahí acá estoy bien, estoy segura. Y por la fuerza que tienen interna, ¿no? Creo que esa frase, la unión hace la fuerza, es muy real, y por ahí para transmitir un mensaje o llevar adelante una misión es necesaria esta comunidad, las compañías, las buenas influencias. Y bueno, yo acá vengo a aprender, a compartir, pero a aprender, creo, más que nada. Así que bueno, gracias por el espacio y por recibirme. Viene a la derecha de Nuri. ¿A quién tenemos? Bien, bueno, yo lo quiero presentar bien porque es el único que no conocemos. Creo, en Improts nos conocemos todos. Ahí ya spoileé y ya al lado está Nachito, que ya lo conocemos, que está afilando el hacha. Sí. Ya spoileamos antes. Y la tenemos a Angie del otro lado, que ya tiene su programa. Pero a Pablo no lo conocen, así que vamos a dejar que se presente. Contanos un poquito. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Acá muy contento de compartir este espacio con todos ustedes y me sumo un poquito... Me sumo un poquito a la voz de Nuria. También vengo aquí a compartir, pero principalmente a aprender. Tengo una gran amistad con Nuria y con Nacho desde hace muchos años y bueno, surgió esta invitación. Yo creo que surgió por las charlas espontáneas que nosotros hemos tenido durante muchos años, y una vez Nacho me dijo, bueno, estas charlas que tenemos, estos temas donde filosofamos un poco, donde sacamos ideas, donde hablamos tantas cosas lindas, Nacho me dijo una vez, esto se tendría que grabar, esto se tendría que dar a conocer. Así que
lo que estoy haciendo acá es una extensión de las charlas con mis amigos. Me lo tomo así y bueno, creo que eso es lo que va a salir hoy principalmente. Me encanta. Gracias, Pablo, por sumarte a este barco que ya zarpó. Acá estamos. Sí, acá estamos. Esta especie de Titanic, pero que no se hunde. Parateo. No se hunde. Bueno, muy bien. Bueno, al lado de Pablo está Nacho, que es quien lo acaba de decir, lo invitó a este espacio. Nacho, ¿cómo andás? Bien, amiga, bien. Te extrañaba, te lo digo al aire. ¿Cuánto hace no nos veíamos nosotros? Se extrañaba claro, estar que yo como acá. A Nuri la veo todo el tiempo como que yo los uno. Claro, ustedes Entonces... hay reinas de copa, pero nada, estaba con ganas de venir y un poco sumándome a lo que dice Pablito, con ganas de tener lindas charlas, de compartir. Yo creo que va por ahí esta cosa de creadores de contenidos. Por lo menos yo no tengo ningún tipo de experiencia en modo influencer y todo ese tipo de cuestiones, pero sí esto que decía Pablo, de tener lindas charlas que nos nutren, que nos hacen reflexionar, y para mí eso es como el eje de todo. Una vez que tenés una linda charla y demás, a partir de eso obviamente esperando que eso que a nosotros nos hace bien, también compartirlo y que otras personas puedan también sacar conclusiones y demás. Pero me parece que va un poco por ahí. Así que estoy contento, estoy entusiasmado. Y acá tenemos... Bueno, vos pasa la posta. Pasa la posta. Acá, a la derecha de Nacho, todos hacia la derecha. Sí. La estrella. A las más jovencitas. Joven, alguien joven. Alguien menos sub 40. No, pará, tenemos 2 sub 40, no seamos tan injustos. ¿Vieron? Hay 2 claro, sub 40. hay 2 sub 40. No, pero ella es sub 30. No. Sub 30. Sí. No, ¡Tremendo! ¡La nena! Sí. Qué bola. ¿Sabes que hay 3 viejos y 2 jóvenes? No, bueno, sí. ¿qué es la vejez, no? Bueno, qué hermoso poder estar acá, qué desafío. Lo reconozco, porque por ahí a la que más conozco es Nuri. Y la vez que nos reunimos, empecé a escuchar un poquito más en profundidad a todos y dije, ay, estas personas tienen como una mirada que yo no tengo, y digo, qué interesante, ¿no? Como abrirme a nuevas perspectivas, ¿no? Como a desafiar ciertos lugares conocidos dentro míos, invitarme a pensar de otra manera, y dije, dale, me copa. No sé para dónde vamos, pero me subo al Titanic. Acá, el Titanic que no se hunde. Así que me encanta. Gracias por sumarme a este espacio. Estoy muy contenta. Bueno, me diste el pie justo. Ay. Estamos recontra sincronizadas. Nos teníamos que estar Me mirando, encanta, ¿viste? Hablamos hoy con Angie. Bueno, pará, pero tranquila, vamos a fluir. Perfecto. Sí, están ubicadas también ahí. Sí, porque yo la estaba mirando y ella venía hablando de esto, ¿no? De la nueva mirada y ganas de nutrirme, ganas de medio ampliar, ¿no? Ampliar mi forma, ¿no? Y un poco de eso vamos a estar hablando hoy, ¿no? El tema que trajimos, que medio que nos baja a nosotros, porque estábamos hablando recién con Pablo y decía, yo venía manejando y me vino algo. Bueno, es un poco esto lo que vamos a estar transmitiendo, esta forma de estar en el mundo también. Vamos a estar hablando de la reinvención de las personas, ¿no? De reinventarnos. Podríamos ponerle un título al programa de hoy y sería Reinventándonos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reinventarnos? ¿Qué significa? Y acá les doy el micrófono a ustedes, que por ahí tienen muchas ganas de compartir. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reinventarnos? ¿Cómo lo sienten? Porque creo que es un sentir, ¿no? Al final del día esto, ¿no? Quien quiera tomar, bueno, hable. yo creo que... Bien, vamos con Todos Pablo, meditando. vamos, que fue el que canalizó Sí, ahí Pablo ya viniendo. lo venía pensando. Lo canalizó. A ver, En realidad, voy a contar qué fue lo que venía pensando. Veníamos en el auto con Nacho, yo venía medio chateando, Sí. y hablamos el tema de reinventarnos. Y mientras Nacho me hablaba, me vinieron algunas ideas. Así que acá voy a tratar de compartir esas ideas y espero que salgan más ordenadas. Pero en realidad yo creo que cuando hablamos de reinventarnos, hablamos de una nueva versión de nosotros mismos. Hablamos de expandir nuestra zona de confort. Muchas veces se dice que, o se tiene un poquito la idea de que la zona de confort es como algo limitante, pero también es necesario que haya una zona de confort para A, B, C. Claro, B. para cosas por ahí más cotidianas. Yo el otro día pensaba, mira, me trajiste un pensamiento que a mí el otro día. Yo no tengo una zona de confort, por ejemplo, en manejar. Tengo que todo el tiempo estar pensando, me tengo que sentir cómoda, tengo que tener automatizado. Tengo un ejemplo muy cotidiano para que por ahí entiendan de qué estamos hablando. Hay cosas que necesitan una zona de confort también. Exacto, la Claro. zona de confort no es mala. Lo Claro. que sí, que cuando la zona de confort, digamos, cuando nos estancamos en la zona de confort, Ahí va. puede ser que ahí nos veamos limitados o lleguemos o descubramos nuestros límites, por así decirlo. Pero en realidad expandir nuestra zona de confort, o sea, expandirnos
hacia una nueva zona de confort, creo que es algo muy, muy válido. Y algo que venía pensando en el auto es que reinventarnos no necesariamente nace de un límite, como, toqué fondo con esto, ahora tengo que reinventarme, que puede ser y es muy válido y es necesario. Ok. Es muy válido y es necesario. También reinventarnos puede nacer de diversas motivaciones, de la motivación de quiero crecer económicamente, o quiero crecer emocionalmente, o quiero mejorar mis vínculos, o pueden hacer desde una necesidad positiva, pueden hacer desde una tocadita de fondo o de haberme encontrado con algunos límites, o también como parte de estar en una sociedad que está en constante evolución, constante desarrollo, donde las miradas van cambiando, los pensamientos van cambiando, a veces un poco la ética, la moral social va cambiando, donde todo se va transformando y tiene una dinámica muy grande. Entonces, reinventarnos también es un poco darle dinámica a nuestra vida, a nuestra psicología, a nuestro ser interno y por ende a nuestras acciones también. Sí, total. Bueno, te agarro un segundito la posta, o lo que me viene a mí con el tema de reinventarse. Lo primero que me viene a mí es, a mi entender, esta es una era, yo lo repito esto como un mantra, muy potente en términos de información y de acceso a la información. O sea, hoy uno en este proceso de reinventarse puede conseguir o puede tener acceso a autores relativamente fácil y prácticamente gratis, pero por otro lado, digamos, la contra que le veo es que estamos como sobreestimulados, demasiada información. Entonces también el desafío es ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tipo de información es válida? ¿Cómo estableces ese criterio que es muy subjetivo desde ya? ¿Cuál es la prioridad? Y demás. Entonces ahí ya encontramos para mí un desafío a la hora de este proceso de reinventarse y demás. Otro de los puntos que a mí me viene, hay un autor que dice, que a mí me gusta mucho, que dice que en general los cambios en el ser humano promedio, digamos, funcionan por desesperación o por inspiración. Es decir, pero dice que el 90% es por desesperación. O sea, la inspiración es más de las cuestiones excepcionales, pero en general estamos en momentos de mucha desesperación por diferentes cuestiones, puede ser económicas, vínculos de no muy buena calidad, etcétera. Entonces nos llevan a decir, me tengo que reinventar porque la realidad me está llevando un poco puesto. Es que la desesperación te lleva un poco a ese lugar, a no poder ver como otras vías de acción. Exacto. ¿No? Te pone en un estado de tanto acelere, ¿no? Que bueno, obviamente es difícil encontrar espacios que te inspiren, o tal vez no, pero sí estar atento. Total. A otras cuestiones. Desde lo que yo veo, ¿no? Como que a veces este acelere del que vos hablas nos hace perder a veces algunas no sé si llamarlo señales, pero sí, un poco de eso, ¿no? Como estas cositas que están a la mano y no los tomamos porque pasamos muy rápido. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos reinventamos? Que tira el hacker ahí. ¿Sí? Bien, título. Hacker, lo veo enchufado. Esta es una versión de hacker de verano que está ahí. Lo tenemos muy entrenado entre las chicas de hacerse cargo, las chicas del arte de vivir cortito. Y las chicas de reinas de copas. Al hacker lo tenemos cortito, hacker te domesticaron, ¿no? Eras un hombre hiena al final, Capo. Ese es un chiste de una edición pasada. Por eso ahora lo nombramos al aire, porque ahora ya tiene un nombre. El hacker ya ahora es una persona que ya es como un grosso, ¿entendés? Ya sí, está. Ya es una entidad. Sí, ahora ya todos tienen que saber quién es. Antes por ahí viste, estábamos ahí. Pero ahora ya está, ya el hacker. Aparte ya flota en ya puso encuesta. Con los stickers, los ruiditos. Todo, ya es un capo el hacker. Acá yo me agarro del pie que dice el hacker, ¿cómo nos reinventamos? Y yo voy a tirar, ¿ok? Acá venimos a tirar. ¿Puedo algo que me vino cuando estaban hablando ustedes de este instante? Escuchaba a Pablo, después vino la mirada de Angie, que vino a unir un poquito, y después la mirada de Nacho, y me vino esto, ¿no? Qué interesante con este último dato que pasaste de los porcentajes. Yo lo que sentí cuando se escuchaba hablar, y aparte hablándose entre ustedes, como si yo empiezo a andar un camino de cómo estoy en el mundo, distinto de estar en el mundo, o sea, si puedo atajarme, ¿no? Y estar en conexión, esto que decía Angie, prestando atención, mirando, estando, no voy a ser parte de ese 90% seguramente. Por ahí me puede pasar algo, pero voy a estar dentro de ese porcentaje más chiquito que... Es verdad, pasan cosas detrás de cámara y me hacen reír. De ese porcentaje más chiquitito que
que puede inspirarse en función de estar presente, ¿no? Estoy presente, entonces puedo ver, ¿no? Esas cositas. Entonces me puedo inspirar. Perdón, voy a decir una cosita porque ya que estamos con una especie de mini tanda, acá no lo saben, estamos con estos temas técnicos atrás de cámara. Voy a recordarles que nos manden mensajitos al WhatsApp si están ahí mirando, al más 549 113 887 8362, que queremos escuchar su opinión sobre estos temas. Pero esto, ¿no? Como preguntarles, ¿no? ¿Se han reinventado? ¿Qué es para ustedes reinventarse? ¿No? Como que traigan esa visión, que tomen esas preguntas y bueno, y contesten eso, incluso en los comentarios, que los estamos leyendo. Ahí está, ahora sí podemos seguir, pasa que bueno. Sí. Nacho. Sigo yo. Bueno, para tirar lo primero que a mí me viene a la mente, no sé si leyeron, hay autores que hablan de mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Digamos, eso es como básico, digamos, lo ideal que recomienda es una mentalidad de crecimiento. Mentalidad fija es como que vos estableces ciertas cuestiones y no sos tan permeable a nueva información y todo, y lo que se recomienda es justamente lo contrario, es como entender principalmente que no entendemos nada, es una cosa medio socrática, pero es real, ¿no? darnos cuenta, date cuenta, ¿te acordás? Date cuenta que no entendemos nada. Entonces, a partir de eso, cosas que se pueden hacer, o por ejemplo que me vienen a mí. ¿Vieron esta frase que dice, sé el más tonto de la mesa? Voy a intentar serlo en este caso, me estoy esforzando mucho, pero digo, buscar gente que te inspire. Sos producto de las 5 personas más influyentes, 10, ahora dicen 10, 15, como sea, pero se entiende, o sea, tu entorno te va a influenciar claramente en tu proceso de reinvención y demás. Igual, ojo, ¿no? Porque esto de ser el más tonto de la mesa, que está bueno y que si no lo tomamos literal, en realidad tiene que ver con una forma de pararme en el mundo, la forma de aprendiz. Claro, la forma eterno de, aprendiz. Solo sé que no sé nada en la vida, siempre voy a ser el más tonto en algún aspecto. En algún otro aspecto alguien se va a estar inspirando de mí sin darme cuenta, sin por ahí tener la intención de que lo hagan. Pero en este sentido, ¿no? ¿Cómo me paro ante el mundo? La mirada de ingenuo, de niño, la mirada de niño del mundo, ¿no? Totalmente, amiga. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de Sadhguru, que es, creemos que sabemos lo que no sabemos. Entonces, desactivar un poco, desbloquear eso, porque estamos como todo el tiempo sacando conclusiones y estableciendo ciertas verdades o creencias y demás. Y yo creo que en ese proceso de reinventarse, eso es un lastre que hay que soltar. A veces hay dogmas, hay apegos, hay condicionamientos, etcétera. Entonces, creencias ni hablar. Vamos a traer creencias limitantes. Para mí es un Yo tengo una banda, Pablito, para compartir. Y tenemos un programador de neurolingüística, así que acá vamos a ver si... Yo tengo una duda. Con esto de la mentalidad de crecimiento y mentalidad fija, ¿no? Como que me sale esto de... Si yo estoy en un estado de desesperación o estoy muy ahí como metido en la Matrix, ponele, ¿no? Y tengo esta mentalidad fija y siento que hay una forma de hacer las cosas y que tal vez no hay otra y demás. ¿Cómo puedo salir de ese estado para llevarme hacia otro lugar y permitirme esta reinvención? Porque a veces cuando te atraviesan un montón de cuestiones es difícil encontrar las herramientas y encontrar como un punto de partida. No sé, a mí me ha costado, por eso ayúdenme. Bueno, buena pregunta. Yo, ¿querés responder vos, amigo? Dale, tiro unas ideas. Tira tranquilo. Sí. Bueno, yo pienso que el punto de partida es darse el permiso a uno mismo para dar el punto de partida. Porque a veces las cuestiones de la vida dinámica nos llevan y decimos tengo que cumplir esto, tengo que cumplir aquello, y no nos damos el permiso a nosotros mismos, es decir, que no nos ponemos en prioridad. Entonces pienso que el punto de partida para reinventarnos es tener bien claro cuáles son nuestras prioridades en la vida y obviamente tener nuestro bienestar anímico, psicológico, emocional, vínculos, etcétera, en un nivel de prioridad alto, porque si yo tengo un nivel de prioridad secundario interno mío y le doy prioridad a otras responsabilidades válidas también, lo más probable es que ese chicle se estire un montón y estemos un poquito ahí estirando ese estado de desesperación. Y otra cosa que pensaba también es que, bueno, si hemos pasado, esta es como una sugerencia, si algunas veces hemos pasado por esos estados de desesperación hasta el punto donde nos vemos limitados a nosotros mismos y decimos, bueno, ahora sí me voy a reinventar, que es válido, pero también
hemos pasado por esos estados. Entonces creo que también el criterio o el razonamiento o el análisis, para mí al menos, debería ser, bueno, de ahora en más tengo que reinventar. De ahora en adelante. De ahora en adelante, muy bien, esa me gustó. De ahora en adelante tengo que reinventar mi manera de reinventarme. O sea, no puede ser que para reinventarme siempre tenga que llegar a límites o chocarme contra una pared para decir, ok, hasta acá no puedo más. Como pasa muchas veces en los vínculos. Estaba dando yo unos talleres que di el año pasado donde hablábamos de conflicto y bueno, ahí yo explicaba que conflicto muchas veces tiene que ver con llegué a un límite con esto. Entonces, cuando nos surge muchas veces la necesidad interna de reinventarnos, pasa por ahí. O sea, llegué a un límite, ok, necesito otro horizonte, necesito otra posibilidad, pero si nosotros aprendemos a reinventar, o nos decidimos, mejor dicho, a reinventar nuestra manera de reinventarnos, no necesariamente tenemos que llegar a un límite, sino que eso es lo que va a hacer que pertenezcamos a ese pequeño porcentaje que Nacho decía, como ese 10% que es copado. Claro, como que el primer paso es la observación, o sea, ante cuáles son mis prioridades y demás, y en base a eso empezar como a expandir. Total. Ok. ¿Y qué ibas a compartir? No, yo lo que iba a compartir, lo que me vino a la mente de tu pregunta, Angie, la ley Pareto, ¿la escucharon? No. La ley Pareto es 80-20. tremenda. La ley del 80-20, amigo, es una bomba. La ley Pareto está en todo. Los productos, 20% de los productos, vamos a tirar la Bequim, te genera el 80% de la guita. 20% de los clientes, los distribuidores, le mandamos un beso, los queremos a todos, pero se da completamente. 20% son los que mueven el 80% del volumen de negocios. Así se da. En la vida de una persona promedio, como somos todos nosotros, 20% de las cosas que haces generan el 80% de tus resultados. Entonces lo que hay que hacer primero es ver ese 20% de cosas que tenemos que empezar a corregir para reinventarnos. Eso sería un primer proceso. Cada realidad es diferente, cada momento es diferente y cada situación también, pero la lógica de la ley Pareto está. ¿Alguien quiere decir algo? Perdón. Sí, en relación a lo que dijiste, que Sí. De las cosas que tenemos que empezar a corregir para reinventarnos, Sí. yo tal vez cambiaría la palabra corregir, porque no necesariamente es corregir, o sea, corregir es cambiar algo que no está bien, Sí. pero quizás no siempre es corregir, sino también puede ser progresar. Mejorar. Cambiar Claro. el enfoque. Sí, Progresar, total. cambiar el enfoque, no necesariamente algo negativo tiene que suceder, sino Incluso desarrollar, hay cosas que dejamos a medias, ideas, conceptos, ¿no? Como estas cosas que no nos tomamos el tiempo para terminar como de cerrar y llegar a un o que están punto. esperando Total. su momento. Eso también. Eso Total. también. Claro. verdad. El punto que decía, o creo entender lo que decía Pablo, de no caer en otra frase que yo repito mucho, una situación te tiene que doler más de lo que te va a doler cambiarla. ¿Sí? Ahí o sea es la que zona de confort, está claro, full desafiada. cuando claro. te duele, ¿sí? Te duele tanto que ya sabes que cambiarlo te va a generar un dolor, pero volvemos a lo de la desesperación. No caer en esos patrones, sino ese F5 de la vida, estar tocando, a ver dónde puedo en los vínculos y demás. La pregunta de nuevo es por dónde empezar, cómo nos reinventamos. Yo si pudiera aportar algo para mí, determinar qué está en tu control y qué no está en tu control es, Un montón. yo diría que es el punto de partida. Ok. Si me corres hoy, yo te digo, eso es lo primero que me viene como mucha diferencia entre hacer ese ejercicio de esto está en mi control o no está en mi control. No te va a solucionar la vida, no te va a cambiar, no es que a partir de eso ya estás, sos un iluminado, iluminada, no. Pero cambia muchísimo hacerlo o no hacerlo. En mi caso, me cambió la vida, literalmente. Eso me parece como si tuviera que compartir algo rápido, eso. Sí, en términos también de la mente, eso le da calma a la Recontra. mente. Entonces eso va a cambiar tu vida positivamente, ¿no? Afectando desde, no sé, una conversación o no agarrármela. Uno a veces puede llegar a tornarse impulsivo, ¿no? Y muchas veces es por estas cargas que a veces no desagotamos digamos, de una manera sana, ¿no? No canalizamos de una manera sana. Y bueno, muchas veces hay un montón de cosas que se pueden hacer yoga, meditar, pero creo que hay como que es muy clave este principio, ¿no? Así Principio que estoico. estoy ahí leyendo las meditaciones de Marco Aurelio por la inspiración de mi compañero y es una inspiración Es muy total. loco eso. Esto No, de cambiar lo que se puede, ¿no? Y bueno, y no perder ese foco. Claro, ir en paso lo a paso que no también. puedo controlar y lo que está todo fuera de control, dice, ¿no? Como que tranqui, todo está fuera de control, dice. Y básicamente una hay frase. una parte creo que uno la tranqui. tiene que entregar, ¿no? Sin dudas.
Claro, eso iba a decir, soltar lo que está fuera de nuestro control, porque mientras no lo soltamos, eso nos controla a nosotros y generalmente no es una energía muy grata. Que incluso lo que creemos que está dentro de nuestro control, vos haces algo con eso, pero hay una parte de eso que empezaste a desenvolver que también se va a ir como proyectando de una forma en la que vos no sabés. Por ahí sí estás consciente en un 80% de qué es lo que puede llegar a pasar, pero siempre hay un toque de cosas que te pueden llegar a sorprender para bien, para mal y que te ayudan como a pararte desde otros lugares. Claro. Ahora por ahí lo que me gustaría preguntarles, porque también me interesa conocerlos mucho más, es esto de cómo, si alguna vez se han reinventado ustedes. Qué buena pregunta. Porque ahí me ayudan como con experiencia, yo como que entiendo Ella más. captó la mirada de niño así, de una. Digo. Capta todo, Angie anota. Va a sacar el país adelante. Yo vengo. Esta es la generación que nos salva, amigo. Mirá lo que es esto. Anota. 20añera, coordina todo. No, tremendo. Tremendo. Sí, Prepárense para dentro de la Angie dentro de 10 años ya se está dentro de relamiendo diciendo esto en que otro se país. viene es tremendo. Instruyanme, están construyendo al adulto del futuro. Así que cuéntenme, tírenme un centro, porfa. Cuéntenme esas experiencias. No sé, el que quiera empezar. Diosa álmica, a ver. Vamos ahí en orden. Bueno, dale, arrancamos. Yo me estoy reinventando todo el tiempo, esto ya lo saben. Yo la misma Romina de hace una semana no tiene nada que ver con la Romina de hoy. Y algo que trajo Nuri que le quería preguntar, que le aprovecho para darle el pie después, para mí las meditaciones no son, de hecho estás leyendo las meditaciones de Marco Aurelio, no son una herramienta normal como por ahí otras. Coincido. Las meditaciones son la conexión con nuestro yo superior, con lo que está más arriba que nosotros, con la mente más grande, como quieran llamarlo, con esas respuestas que ya tenemos adentro y que muchas veces, a mí por lo menos la meditación me enseñó muchísimo porque me mostró cosas. A mí, yo al poder ver, sentir cosas a través de las meditaciones, hacerlo un hábito, no como una práctica, sino como una necesidad de escuchar lo que ya estaba dentro mío y despertar algo. Cuando se empezó a despertar eso, apareció este fluir, estar atenta a las cositas. Una cosa que ustedes traían, que me viene cuando hablaban de lo que está en mi control y lo que no está en mi control, yo lo asocio mucho a la mirada de si soy víctima o soy responsable, porque lo que está fuera de mi control, cuando lo quiero cambiar, modificar, quejarme acerca de eso y demás, me transformo en una víctima de las circunstancias. Y cuando sí puedo accionar sobre lo que está en mi control, ahí me estoy volviendo responsable. Y va a haber un montón de cosas que yo voy a querer cambiar de los demás y que no voy a poder, pero el tema es ver qué es lo que eso me trae para cambiar en mí. Y esa fue mi forma de empezar a ver la vida de esa manera, tiene que ver con mi reinvención. Al principio yo sentía que tenía que ver con la partida de mi hermana, pero creo que viene de antes, que ayer... hace poco tuve una sesión, para que vea el poder de la meditación, una sesión donde estaba completamente en una meditación muy profunda, visualizando cosas, canalizando cosas. Me vinieron unas imágenes muy fuertes, esto fue la semana pasada, pero el martes. Ayer mi hermana que vive en Brasil me manda unos dibujos, pues está empezando a dibujar y a vender sus láminas y sus dibujos por internet y demás. Me manda sus dibujos y cuando veo los dibujos digo, tanto de lo que yo vi en mi última sesión, que fue una sesión de 6 horas, tanto lo que vi en esta meditación profunda está en estos dibujos y yo con mi hermana no había hablado nunca de esto. Esta conciencia de que hay algo más grande que nosotros es la que a mí me permite estar en esa reinvención permanente de que ya no es mía, la entregué. Yo estoy en un momento de la vida donde yo entregué mi vida en parte, o sea, ser responsable tiene que ver con hay algo más grande que cuida de mí, confío ciegamente en que está sosteniéndome, mi propósito va a aparecer y va a ir apareciendo y se va a ir modificando. Y el que tenga que estar ahí para escuchar lo que yo tenga que decir, lo va a escuchar. No sé, estoy en esa es como un poco mi reinvención y está en acción. Pero hubo movimiento, digamos. ¿Y hubo momentos en los que no te sentiste así, onda? Sí. En esta de no fluyo, como que hubo más tensión. Re. El matrimonio y los hijos me trajeron me corrieron mucho de mi eje. Ok, puede pasar. Mucha terapia de pareja, mucho también confiar en que el otro y yo vamos a empezar a danzar una danza similar, ¿no? Y que está empezando a ocurrir ahora recién. ¿Y cómo empezó a ocurrir? Cuando yo empecé a cambiar yo y a entregarme yo. Cuando dejé de querer cambiar al otro. Cuando dejé de querer que el otro sea distinto. Cuando empecé a aceptar al otro como era y a empezar a poner en primer plano sus deseos. Decir, si él es feliz, yo voy a ser feliz. Yo priorizándome, como decía recién Pablo, principal.
empezar a, bueno, esto es lo que quiero hacer, pero es un lugar de amor, no es de un lugar de, ay, lo hago porque el otro hace. Entonces, no, desde, che, ¿qué me hace bien? ¿Cómo me siento bien? Los espacios empezaron a aparecer mágicamente. Claro. Bueno, y empezar a decirle al otro, bueno, disfrutás de eso que estás haciendo, hacelo, lo celebro desde el corazón, genuinamente, como este imán que tenemos acá en el corazón que irradia luz todo el tiempo. Y cuando yo me sentía que el otro estaba mal, era acostarme, meditar y visualizar que lo estaba envolviendo como en una luz. Esa mirada de mundo con mi pareja me cambió al 100%, y sin decirle al otro que lo estaba haciendo todo el tiempo. Me encanta esto de yo voy tomando, ¿viste? Como que me encanta esto de la reinvención en el día a día, ¿no? De tratar de pararme cuando me despierto y decir, bueno, voy a tratar de ver el mundo con otros ojos. Sabiendo ¿no? que te mandás mil cagadas, que al otro le van a molestar un montón de cosas, que te van a pasar un montón de cosas en la vida. No es que, de repente la vida es una cosa que... Pero empieza a aparecerse un poco así desde tu mirada, desde la mirada mía. Después el otro pensará, ay, qué boluda esto, que yo, ya no me importa. Claro. Yo igual tengo una cosa que es más de la 3D, que yo siento que cuando cumplí 40, que no fue hace mucho, va a ser un año. O sea, todo no. te chupa. Sí. Decilo. Todo te chupa un huevo. Sí, literalmente algo pasó, no sé si habrá sido... poco a mí. Vamos. Literalmente todos mis vecinos, todo me empezó a Resbalar. Es un superpoder. Es un superpoder. Los Superpoder. 40 me trajeron Esa realización. No. Bueno, viste que tremendo. dicen que la meditación y el yoga te traen los siddhis, los poderes. Bueno, tal vez uno de los poderes es que todo resbale un poquito Sí. más. No tanto a veces el tercer ojo, sino que todo resbale un poquito el más. sutil arte de que Un todo libro. te chupe un huevo, y es una serie que está en un documental de Netflix. Es un también. libro, está muy sí. bueno. Sutil arte, así bastante se llama. bueno. que- Sí. ¿La vieron? Sí, No. yo lo La leí, serie lo no tenía la vi. Seba, el diseñador primero que tuvimos de Bequín, que le mando un abrazo. ¿Dónde estará Seba? El sutil En arte. una En algún isla lugar del paradisíaca. mundo. Entonces Sí. el documental de Netflix está basado en bueno eso. el libro. Probablemente. Bueno, No me lo acuerdo vi. el nombre del autor, la verdad. No No sé. me lo El acuerdo. otro día lo vi. Pero está bien. Me interesa traer los tips de ese libro un poquito. Bueno, mirá el documental. Es una peliculita de 1 hora, de 2 horas, que es documentada. Ok. El sutil arte de que todo te chupe. Wow. Ok. Sí, Bueno, yo ahí cambiaría la palabra todo, tal vez. Claro, no todo. Le pondría casi. Casi todo. Bueno, volviendo a algunas esto, cosas. lo que está fuera de mi control. Volviendo a lo que decían ustedes, Y lo que está coincido. fuera de mi control, o sea, lo que no puedo cambiar. Claro, lo que dice el otro, lo que hace el otro, Claro. que la crítica, que la queja, o no sé, tantas cosas, ¿no? Un Va de montón la mano cosas. de querés tener razón o ser feliz también. Eso es tremendo. Ariana, Hay que soltar. Ariana, Yo yo, Ariana. Yo, Ariano. Tener Bueno, vos, dos áreas. lo que me costó trascender eso. un Eso es montón. tremendo, ¿eh? Sí. Eso es Que tiene tremendo. razón. siento ser que ahí feliz. Pablo quiere acotar A ver, algo Pablito. ahí como... Muy power, muy power. Sí. En realidad los estaba escuchando y me pasaban ideas y Tirá. pasaron. No sé, no las atrapé mucho estas ideas porque estaba muy absorto en prestar atención. Ujú. Pero en lo personal, bueno, vos preguntabas si nos ha tocado reinventarnos en algún momento, y en lo personal yo me he reinventado varias veces. así Ok. como cambios grandes. De muchas circunstancias. También pienso que no solo se trata de reinventarse, sino muchas veces de adaptarse al contexto, que eso también es un tipo de reinvención. Así como nos adaptamos al contexto, no sé, de un paisaje o de un clima, a veces nos adaptamos al contexto de un grupo o de otro grupo, y pienso que la vida es muy dinámica y que los vínculos naturalmente muchas veces nos invitan a adaptarnos no adaptarnos como para encajar o de esa manera, sino como para formar parte de un engranaje funcional. Y ahí nos damos cuenta de que adentro nuestro hay muchas más capacidades que las que nosotros normalmente observamos o somos conscientes, porque podemos entrar a un engranaje y tal vez con esa impronta de, bueno, yo quiero adaptarme aquí o me adapto naturalmente, y a mí me ha pasado muchas veces y empiezan a salir cosas de adentro mío, en este caso, que uno dice, uy, ¿no? Y que uno dice, uy, no sabía que las tenía, y sí, estaban adentro mías, pero también es el contexto y es también la actitud o la intención de adaptarme al contexto, o sea, como digo, de formar Voluntad. parte de una dinámica positiva, progresiva, no de adaptarme a quiero encajar, sino de Claro. ser parte de algo que nos otorga valor a todos. Cuando escuchaba a Romy decir esto de que
había cosas que la corrían de su eje, como que trataba de decir, bueno, a ver, ¿qué onda mi eje? ¿No? Y siento que al menos en lo que llevo de vida, no sé si siempre tuve un eje al que volver, sino como que mi eje siempre se fue corriendo. Y bueno, y yo lo iba a buscar porque en determinados momentos, y lo relaciono con esto de la adaptación, por ahí lo que a mí me servía en un momento para traerme calma, para poner cosas en perspectiva y definir una dirección, era, no sé, el yoga. En su momento, hoy soy profe de yoga y hoy te digo que tal vez hoy no es lo que me trae tanto hacia el eje. Me tuve que correr de ese lugar, ir a buscar también en otros lados. Y de repente fue la danza, y de repente fue como otro tipo de meditación y demás, ¿no? Pero fue como que tuve que ir corriéndome, pero porque yo iba cambiando y eran otras las necesidades. Acá me surge una pregunta para Angie. Uy. Me voy a vengar de las preguntas de Angie. Hay que preguntarle a Angie. Angie se pensó que iba a ser la pregunta, ahora no. Yo quería que ustedes me pregunten a mí. La única que pregunta, no, vamos. Pero ¿qué es tu eje? O sea, vos decís, ¿qué es tu eje? Para mí, como que volver al eje o ir a buscar el eje es conectar con esos espacios que me traen paz. Y desde esa paz, que luego se expanda hacia otros lugares, ¿no? Ok, sí, tu eje tiene que ver con la paz. Con la paz. Por ejemplo, Nacho, ¿tu eje con qué tiene que ver? Buena pregunta. A mí me gusta mucho esto de lo que llamaríamos buscar como un equilibrio, esto que decíamos, bueno, con el Swami lo hemos hablado mucho, el camino del medio y demás, y siento que por una tendencia tal vez ariana ahí como de cierta intensidad, he sido bastante permeable a polarizar posturas, a los dogmas, a establecer conclusiones y demás, y en mi proceso, y yo creo que en el de la mayoría, te juegan muy en contra porque quitan esta posibilidad que decimos de reinventarnos, de tal vez algo que yo hoy estoy planteando que considero que es de una manera, en 10 años me dé cuenta, y hoy ya estoy mucho más abierto a esa posibilidad de, bueno, hoy hasta acá lo entiendo así. Sí, tal vez hasta la semana que viene. Ni hablar, Claro. ni hablar, pero digo... Entonces tal vez encontrar o esa búsqueda de equilibrio podría considerarla como una especie de eje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me quedó pendiente porque está la pregunta del hacker martillando cómo nos reinventamos. Y a mí me vino algo que lo quiero traer porque aparte, me vino hace como 10 minutos y a ver si... Aparte me tienen que contar, o sea, él estuvo contando algo, quiero que me cuenten historia de Nuri, quiero escuchar, o sea, cómo se reinventó cada uno, ¿no? Así que dale, vamos. Bueno, después te cuento bien cómo me voy reinventando, me voy a olvidar. Ya te va a tocar, dale. Son muchas decilo reinvenciones. y vení con tu reinvención. Dale. Totalmente. Después de ver cómo digo lo de reinventarse. Pero a mí lo que me vino como fundamental para mí, cómo nos reinventamos. Me vinieron los 3 pilares básicos, no sé si lo escucharon en todos lados: salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Amor podemos vender. ¿Vos alguna vez vínculos y todo. escuchaste la frase deja de leer y empezá a escribir? No. Bueno, te la estoy diciendo ahora. Bueno, también. Entonces tengo que contar cómo me reinvento. Tengo que Se viene la reinvención de Angie, Nacho. Anota, por favor. Sí, Angie está acá, anota todo. Escribe. No, justamente, porque yo vine a hablar un poco de lo que es psicología del dinero y todo, que es la que puse en el medio. Para mí, salud, hay cierta información, digamos, al alcance de todo el mundo: alimentación, ejercicio, buen descanso, para decirlo así como un reduccionismo. Pero dinero y amor, que son 2 pilares que nos atraviesan a todo. Después tenemos que definir qué es el amor, qué es el dinero y demás. Para mí, en un proceso de reinvención en serio, habría que indagar esos 2 puntos que creo yo que es... no, me sale la palabra bastardeado, pero digamos, a través del cine, a través de situaciones y demás. Hay un autor que se llama Morgan Hayes, el que habla de psicología del dinero. Uh-huh. Él dice que nosotros, basados en nuestras experiencias sobre el dinero, las experiencias nuestras y las que han tenido otros, él dice que son como granitos de arena, y eso comparado a lo que significaría el dinero en términos de todas las experiencias del mundo es como decir un granito de arena en una playa, pero nosotros todo el tiempo sacamos conclusiones respecto del dinero, de cómo manejarse, o lo mismo respecto del amor. Y me parece que en un proceso de reinventarse seriamente, lo primero que hay que entender es que no sabemos nada de ninguna de las dos. No sabemos nada, y amigarnos con que no sabemos nada y darnos cuenta de lo importante que sería en un proceso, repito, de reinvención, profundizar sobre esos 2 conceptos, porque sí o sí nos impactan, sí o sí al 99% de las personas. El dinero y, repito, el amor. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, para mí, el proceso para reinventarse básicamente sería indagar mucho sobre esos 2 temas que nos están afectando, te guste, no te guste, sepas, no sepas y demás.
¿Tu proceso de reinvención sentís que tuvo que ver mucho con eso? Bueno, mi proceso de reinvención, esto que llaman desarrollo personal, a mí me pegó muy fuerte. Estaba muy enojado con mi situación económica, mi situación laboral. Entonces es como que yo soy más de los de desesperación. Sí, que nos pasa claro, a un gran porcentaje. En un caso de desesperación, a mí me molestaba ver una camisa, que me gusta esta remera así como medio hawaiana, pero la veía y no me la podía comprar. Me molestaba no poder adquirir, no poder ir de viaje a algún lugar que quisiera. Me molestaba, entonces entré en una desesperación fuerte que forzó una reinvención en ese sentido. Y ese sentido me di cuenta que hay que abarcar un montón de otras cuestiones y obviamente, como digo, es un proceso que espero seguirlo hasta el final de mis días, porque la realidad no es que me considero que ya estoy ni cerca, pero por lo menos entender que no entendía nada de esos dos, para mi gusto, pilares. Salud también es algo, bueno, salud está por arriba de todo, pero de nuevo, para mí salud es como más accesible. Sin salud no podés disfrutar del dinero, de la vida, pero yo creo que en términos generales hay menos debate respecto de hábitos saludables, digamos, para encaminar tu vida. Creo que hay más información fácil, pero sobre dinero y sobre amor, para mí hay desinformación, los medios de desinformación, como yo siempre digo. Entonces, es un tema que nos está afectando y que para mí hay que abordar. De nuevo, en un proceso de reinvención hay que abordar. Si quieren, agrego el cuarto, que para mí es la muerte. Todos nos vamos a morir, lo hemos hablado, poco se habla. ¿Por qué no se habla tanto? No se profundiza de algo que todos vamos a vivir paradójicamente. No hay demasiada filosofía respecto de eso. En general veo como hay una percepción negativa, ¿viste? Que querés sacar el tema de la muerte y es como no. Claro, en algunos ámbitos, no digo que no. Y de dinero trazo un paralelismo. También, porque, sí. claro, cuánto, no se dice cuánto ganás, cuánto quiero ganar. No se habla de dinero en general, ¿no? De cuánto ganás, cuánto te salió esto. Es como que hay una especie de incomodidad. Y eso para mí afecta el proceso, en cierto sentido, como digo, de la psicología del dinero, que no es solo generar dinero. Así que bueno. Eso tiene que ver un poco con paradigmas, esto que vos decís de no te digo cuánto me salió esto, cuánto más. Tiene que ver con paradigmas que en un punto y en algún... Sí, en un punto, en cierto espacio de la sociedad se están rompiendo esos paradigmas, ¿no? Hay como Espero que sí. Sí. Hay como un renacer de por lo menos lo que a mí me pasa, de hablar más libremente acerca del dinero, y no con temor, no hablar con el dinero hablar del dinero desde la seguridad y no desde el temor. Claro. Porque esto de no te digo cuánto gano, cuánto es como un temor de que me vaya a pasar algo, me lo vayan a quitar, pero creo que lo contrario es hablar desde la seguridad, sea mucho, sea poco, lo que sea, ¿no? Pero desde ese vínculo seguro con el dinero, que no deja de ser energía. Sí, ahí veo el paralelismo con lo que decía Nacho de la muerte. No hablamos de la muerte por ahí por miedo también. Otra vez, no tememos la muerte, no aceptamos. Me encanta a dónde va esto, pero antes me encantaría saber, Nuri, vos, ¿cómo te reinventaste? La reinvención de la Pequi. Un montón de veces. O te estás reinventando por ahí, no sé, ¿no? Pero ¿cómo es? Bueno, sí. Bueno, sí, actualmente siento que estoy en un momento bisagra. Justamente ayer tuve ahí unos intercambios recontra profundos con Angie y bueno, me emocionan, así que voy a tratar de ir liviana. Pero bueno, sí, justamente siento que en este momento a nivel emocional, espiritual, físico, estoy en este pleno proceso y es un proceso que implica, digamos, meterse como en la sombra, implica transitar la incomodidad, implica poner límites hacia otros, poner límites sanos también conmigo misma y las decisiones que tomo, el tiempo tan valioso que justamente es invaluable, ¿no? El tiempo y decidir estratégicamente, digamos, con quién pasar mi tiempo y a qué dedicárselo y creo que esto tiene que ver con justamente conseguir ese llamado, ¿no? de la coherencia propia interna, que también tiene que ver con las distintas etapas. Hoy, siendo madre, creo que ser madre fue una reinvención fuertísima, pero a la vez también me encontré como con un disfrute, ¿no? Como con un disfrute de ser una mamá como entregada
sí, al 100 y a la vez disfrutando eso, ¿no? No entrar como en esa queja que a veces también es normal y es súper válido y tenemos un montón de situaciones 24x24 con los chicos y sé que también obviamente comparto con pares y esto es algo que que me ha pasado también tener crisis, ¿no? No estoy idealizando algo, pero sí creo que fue una gran reinvención, pero creo que este punto de la maternidad fue tan fuerte que fue como uno de los más grandes porque a la vez también me llevó a conectar con mi niña interior, a revisar mi propia gestación cuando yo estuve en la panza de mi mamá, Chan, sí, a indagar y hacer preguntas, hacerme preguntas. Creo que no hay manera de reinventarse sin hacerse preguntas, ¿no? Sin ir al hueso. Y bueno, es como un compromiso tan grande la maternidad, la paternidad que me vi obligada de alguna manera, más allá de que también estuve como en un proceso espiritual como muy, muy profundo y de mucha entrega, en donde ya me venía yo moviendo mucho también en esta indagación interna. Pero bueno, me interpeló tanto la maternidad que siento que esta Nuri mamá también fue una Nuri niña, de alguna manera, ¿no? Fue como una oportunidad para mi propia niña darle ese lugarcito, actualizar y decir, está bien, va a estar todo bien. De hecho, bueno, hice una formación de yoga para niños y fue súper profundo y me llevó muchísimo como a esos lugares en meditaciones activas de la niña interior, y realmente le doy mucha importancia a eso porque son emociones que si no quedan estancadas, y hoy por hoy los miedos que yo atravieso, que sigo teniendo y sigo teniendo mis desafíos, sigo teniendo mis altibajos, pero con esa convicción y con esa fe de que el proceso es doloroso, pero también de decir, bueno, mira lo que lograste hasta ahora, abrazar un poquito ese proceso incómodo que también cuesta, de la boca para afuera, abrazarte al proceso, suena re lindo, pero después vivirlo, bueno, hay que ponerla, tenés que estar, los clavos, viste, como... y bueno, creo que esa reinvención de la adulta con una infancia feliz es como grosísima. Y después en relación a la pareja, en relación a la creación de mi propio estudio, de nunca imaginarme de tener un estudio de yoga más hermoso, el más hermoso del mundo. Es hermoso, sí. De nada, de no imaginarme, de ir. Yo daba en el comedor de mi casa, corría los sillones, ¿te acordás? Lo encerraba a Nacho en la habitación y yo daba clases de yoga. Claro. Y estaba todo bien. Y estaba todo bien. Sí, no sé si tanto para momento. él. Sí. Pero bueno, es como no que salgas. Se reinventó desde la habitación. Mi mamá hacía lo mismo, nos encerraba, o sea, mi vieja atendía cuando mi vieja es pediatra, pero cuando estudió psicoanálisis y después se recibió y qué sé yo, bueno, en sus primeros momentos, yo me acuerdo que... ¿La vamos a traer a tu mamá? Y está en la Yo siempre se lo pido, siempre se lo pido. Ahora se va a un retiro de 10 días a Uruguay, a Rocha, no sé, espiritual. Bueno, ahora... me acuerdo que nos ponía la tele en la cocina y nos decía, no pasan el biombo. Nos tenía reentrenados, tenía 5 pibes, éramos todos chiquitos. 5. Y nos tenía reentrenados. En ese momento por ahí éramos 4, me acuerdo si había nacido mi hermano, que yo me llevo 13 años, pero los demás éramos todas seguiditas, nos encerraba ahí y te atendía, y en el living era sala de espera. Y yo me acuerdo que ella era psicoanalista de niños, o sea que en la sala de espera estaban los papás de los nenes, y estábamos todos tipo, mamá está atendiendo, y me acuerdo que a nadie se le ocurría ni hablar, o sea que eso. te vino se revivió tu. Yo cada vez que me me acuerdo que mi mamá todo lo que hacía con nosotras, que éramos 4, sin niñera, sin nada, y podía hacer, ¿no? Claro. Y mi papá trabajaba en una multinacional todo el día, o sea, olvídate. Y ella atendía, tenía su consultorio, o sea, hacía su vida. Yo digo, cada vez que yo me pongo una excusa con mis hijos, digo, dale. No es una excusa, no querés. En el fondo tenés que destrabar una creencia limitante de que no querés. Y ahí es donde voy a trabajar, trato de encontrar cuál es, pero mi lema es, no estás queriendo. Alguna parte tuya no está queriendo, porque si no, lo podrías estar haciendo tranquilamente. Y Así a que mí sí. me resonó esto que dijo Nuri, ¿no? De abrazarse y reconfortarse en ese momento de incomodidad, ¿no? En el medio de todo ese proceso. ¿Qué pasa ahí con esto de reinventarse
y la autoexigencia, porque a veces uno lo vive desde ese lugar de tengo que, quiero ver algo sí o sí diferente, y es tanta la tensión que se genera que, al menos a mí me ha pasado, ¿no? Voy a ser autorreferencial, es esto de que ocupa tanto espacio en la cabeza que ya me cansa de entrada. Pero a ver, ¿cómo sería? ¿Qué te pasa? ¿Cómo A ver, que sí. Ya tomo esa pregunta y también tomo esa. A ver. No, lo que yo quería agregar en relación a lo que dice Angie sobre la autoexigencia. Uh-huh. La autoexigencia, bueno, mi perspectiva, no es algo necesariamente malo, en cierta medida. Es como afinar la cuerda de una guitarra. O sea, si la cuerda está floja, no suena. Si la cuerda está muy ajustada, se corta. Entonces pienso que la autoexigencia es así, tiene que tener el punto justo para que nuestra vida suene melodiosamente. Ok. Por decirlo así, ¿no? O sea, si no hay autoexigencia, ya vamos un poquito para el lado de la vagancia, inclusive con nosotros mismos, con trabajar nuestras propias creencias, se me lengua la traba, con trabajar nuestras propias creencias y demás. Y si hay demasiada autoexigencia, eso muchas veces está al borde del estrés o de un tipo de perfeccionismo insano. Entonces pienso que este es un tema bastante importante, el tema de la autoexigencia. Y al menos mi criterio es como la cuerda de una guitarra. ¿Y cómo la afino? Bueno, Angie te va a seguir preguntando, amigo. Con la inteligencia. ¿Con la inteligencia? Claro, con la inteligencia, porque la inteligencia es la que nos... No la IA, la posta. La personal. Disculpa. La personal, Okay. sí. Está buena la aclaración en estos tiempos. Sí, ¿viste? totalmente. Dice IA, vas a ir. Si le Va a buscar en el chat, claro. Te va a tirar algo, ojo. Te va a tirar ideas. Y sabés que sí. tira cosas muy piolas. muchas Sí, veces sí, yo lo uso también, te tira... Yo lo uso a veces para, esto lo voy a confesar, a veces cuando quiero armar, pongo, ¿qué afirmaciones me recomendás para Yo que decirme creía que todo en fluía este de Ron momento, Milán, no sé qué? Y me digo, y soy Ariana, esto, lo otro, madre con hijos, no sé qué, necesito esto, quiero trabajar, y lo tiro y te tira trum. No, tiene una onda bárbara, ChatGPT, para interpretarlo. Sí, te conoce de... Maravilloso. Da un poquito de miedo a veces, ¿no? Que te conoce demasiado. ChatGPT, ¿cómo me podés afinar la cuerda? Según lo que, pará, ponele esto. Según lo que dijo Pablo en el programa, no sé qué, va y lo No, busca me caigo de Y culo. te afila. todo lo que está online, el chat lo trae. Mira vos. Todo. Yo tomando lo que dice Pablito y coincido, le voy a tomar una frase que la repite la pequeñina, como el veneno está en la dosis, para mí aplica para todo, no solo para algo, o sea, autoexigencia de una manera como obse, o sea, no, pero es importante también esto que dice él. El termómetro para mí, estos ya son términos más psicológicos que es hablemos sin saber en mi caso, pero el ego, si uno está todo el tiempo comparándose y mirando mucho al otro, es bastante posible que se zarpe en la autoexigencia y quiera llegar, pero en esencia... para mí es si uno conecta con esta cosa de ser la mejor versión de uno dentro de las posibilidades que uno tiene, como porque para mí de hecho va por ahí, no importa lo que haga el otro, uno tiene que hacer lo mejor que pueda dentro de sus posibilidades, hasta lo podés disfrutar, no es algo que tiene que ser que te afecte en tu proceso psicológico ni nada, es como buscar la mejor versión de uno en determinadas áreas o en lo mejor que pueda y dale que va. Para mí es completamente disfrutable el proceso, no tiene que ser... Esa es la idea, que sea disfrutable, que todos nuestros procesos sean disfrutables, inclusive los que nacen desde un punto de quiebre. Total. También deberían ser disfrutables. Y en relación a lo que dijiste, Nacho, sobre el ego, acá... El ego. Si me Especialista en ego. Es un temón el ego, el ego para decir, es tremendo. Acá Nuria me dice que soy especialista en ego. No sé especialista, claro, no sabes si es una buena o... Aclará, Nuria. No, voy a aclarar. Bueno, yo lo conozco hace muchos años y he asistido a muchas clases, muchas conferencias que él dio en muchos lugares y la verdad es que el tema del ego lo explica muy, muy claro. Lo desarrolla de una manera como muy a la tierra y está muy lindo porque se puede estudiar y uno también puede decir, bueno, no demonizar tampoco al ego de alguna manera, ¿no? Hay distintos aspectos y... no, porque tenés un ego que... Comento algo en relación al ego. Socialmente se hace el paralelo y sobre todo en Occidente, porque en Oriente, en algunos países de Oriente es diferente, al ego con... egocentrismo, como algo negativo, ¿no? Sí. Se lo asocia con egocentrismo, pero en realidad
Ego viene de una raíz etimológica que se llama ahankara. Ese es el nombre sánscrito original, ahankara. Y ego en su traducción significa identidad. O sea, no es algo necesariamente negativo. Todos nosotros tenemos... Mismo en latín, ego es yo. Yo, literal. O sea, hablar ego, no sé qué, es yo tal cosa. Y socialmente se da esta distorsión como que hablo del ego y es algo malo, pero en realidad no es algo malo. Tiene que ver con la identidad y nosotros tenemos podríamos decir, un conjunto de identidades, no porque seamos falsos o algo así, pero tenemos una identidad psicológica, tenemos una identidad física, tenemos una identidad... ¿Emocional? ¿Cómo? ¿Emocional? Está aliado a lo psicológico. No, estaba buscando otra palabra en el Pablo Google. Me encanta. Y no me venía. Cae. No, está, viste, cuando está lento el internet. Que está ahí dándole la ruedita. Está dando vueltitas. Bueno, pero sería como una identidad transpersonal también, que tiene que ver con tipos de creencias superlativas y demás, que también te generan, o sea, todas las creencias que nosotros tenemos nos generan identidad. Eso de por sí, si tenemos creencias en relación a nuestro físico, creencias en relación a nuestra imagen, a nuestra profesión, todas las creencias en general van formando nuestra identidad y hay niveles y niveles de creencias que tienen que ver con diferentes cosas. Entonces, cuando hablamos de ego, hablamos de un conjunto de identidades que nosotros aceptamos, que generamos y en parte que heredamos, porque tiene que ver también con... Heredamos entre comillas para analizar, pero tiene que ver un poco con eso. Y bueno, como Nuria dijo, podría hablar horas del ego, pero no es el tema, quizás en algún momento podemos proponerlo igual. Podemos proponerlo y analizarlo, pero sí, generalmente cuando decimos ego, socialmente hablando, estamos hablando de algo más aliado a un tipo de egocentrismo o algo así, y que no necesariamente nuestra identidad esté como envuelta por egocentrismo, aunque en cierto momento puede ser que a uno le salga un poquito ese egocentrismo, esa cosa. Pero bueno, nomás quería hablar un poquito así de como para tirar esta piedrita y en algún momento expandir el ya me lo anoté para próximo programa. Muy bien. Es mucho. Me encanta. Pero quiero volver un poco a esto como para cerrar eso, porque lo necesito. Es esto de, como hablábamos de la inteligencia para afinar la cuerda, para no pasarse de la autoexigencia que puede llegar a ser destructiva o caer como en la pereza, ¿no? Encontrar el punto medio. ¿A qué te referías cuando hablabas de una inteligencia? ¿De que lo necesario para afinar la cuerda es eso? Y cuando hablaba de una inteligencia, hablaba de un tipo de análisis, de un tipo de reflexión. O sea, la inteligencia tiene un poder sobre la mente. Eso lo sabemos todos los que hemos estudiado yoga y diferentes procesos trascendentales, por así decirlo. Entonces, la inteligencia es la que nos permite observar, la que nos permite poner las cosas en la balanza. También se habla de inteligencia emocional, o sea, a través de la inteligencia reconocemos nuestras emociones y podemos ponerlas en orden de prioridad y en la balanza. Entonces, utilizar bien la inteligencia, que no siempre sucede, es una pauta para que nosotros sepamos cuál es nuestro punto de armonía con nuestra propia autoexigencia. O sea, porque si afino mucho la cuerda no suena, es decir, estoy en ansiedad o estoy estresado o ta. Si la suelto mucho de la cuerda, quizás no me vienen los resultados que yo espero. Entonces, vamos observando, vamos discerniendo. Y bueno, la inteligencia es la que nos va a decir, bueno, este es el punto. Acá tengo los resultados, acá puedo mantener un equilibrio, una armonía, puedo llevar esta actividad o este conjunto de actividades a largo plazo sin que eso sea algo que me desborde. Entonces pienso que un análisis desde la inteligencia, desde la conciencia, nos va a permitir justamente tener una autoexigencia que para mí la pauta tiene que ser armónica y funcional.
¿Hay terapias que ayuden con eso? No sé, ¿saben de alguna? Ustedes, yo entiendo que varios de ustedes tienen como sus métodos, ¿no? Porque a mí me ha pasado y seguramente a otras personas de que, bueno, sí uno puede hacer esa observación, pero después el ponerla en movimiento, llevarla, ¿no? Como accionar con eso que ya reconocí. Hay veces que te quedás ahí dando vuelta y vos sabés lo que tenés que hacer y no lo haces. Claro. Y decís... Igual ojo ahí. A veces se necesita ayuda. Claro, y ojo Tal ahí cual. con la ayuda, porque ayer justo hablábamos en Reinas que vos puedes hacer una terapia. Salís de una sesión súper profunda con un montón de insights y tomas de conciencia y tareas y súper motivada, y está en tu propia responsabilidad llevarlas adelante o no, ponerlas en práctica o no. Creo que al final del día, esto que por ahí esta inteligencia es propia, individual, cada uno sabe hasta dónde, cada uno sabe dónde está vibrando, dónde está bailando, cuál es su armonía. Y vuelvo, tiene que ver con la escucha interna. Si yo no sé cuál es mi balance, si yo no sé qué cosas, como decía Pablo, yo no sé qué cosas me hacen bien, qué cosas me estresan, qué cosas me sacan de mi eje, no estoy conectada conmigo, seguramente no voy a poder afinar esa guitarra, ¿no? Esa cuerda va a estar siempre muy tirante o muy floja, porque voy a estar bailando ahí y seguramente voy a ir a una terapia por ahí a hacer algo, pero no creo que ninguna terapia funcione ni siquiera la terapia tradicional, así como ninguna medicina alopática tampoco funciona si yo no si creo en la medicina alopática, si yo no me tomo el medicamento, por más que me lo receten, no sirve. Entonces creo que tiene que ver igual con el compromiso que yo ponga con las técnicas, las terapias y las ganas que yo tenga de llegar a ese eje, a esa forma de vida. Entonces es clave. Primero pondría un norte, a dónde quiero llegar, cómo me quiero sentir, y después indagar ahí en, ¿no? Sí, tiene que ver con una decisión personal. Claro. Siempre. Sí, yo ahí te acordás, afilando el hacha rompía mucho porque a veces la gente como que necesita los conceptos, está bueno, pero necesita como cierta estructura, que digamos. ¿Y por dónde? Claro. Vos decís, ¿por dónde? Entonces dijimos, dicotomía de control para mí fundamental. ¿Qué está en tu control y qué no? Eso es fundamental, que uno todo el tiempo haga ese ejercicio. Pero después, yo hablo mucho de los 4 cuadrantes. A mí me gusta mucho Sergio Fernández, para mí es un autor que va al hueso, un español concreto. Para mi gusto me gustan las cosas como aterrizadas, prácticas, que se entienda, digamos, fácil. Él dice, intelecto, emociones, físico y espíritu. O sea, son esos 4 cuadrantes que tenés que nutrir, que involucran un montón de cuestiones del 3D de cada uno. O sea, emociones, podemos hablar de todo lo vincular, de cuán reactivo uno es en el día a día, qué me estoy llevando. Uno tiene que hacer un análisis respecto de eso. Estoy siendo muy reactiva, me enojo fácil, no analizo con profundidad y demás. Intelecto, ¿qué tipo de información estoy consumiendo? ¿Qué estoy aprendiendo nuevo? El intelecto en general, por ejemplo, para generar ingresos está bueno, pero hay gente que está tomada por su intelecto, o sea, todo el tiempo está adquiriendo información académica, pero por ahí sus emociones las tiene completamente reprimidas. El físico, físico es, siempre te dicen, estás en el horno, estás mal con tu pareja, mal con tu familia, te llevas mal con todo el mundo, te peleás, te agarrás a las piñas todo el día, no tenés plata, digamos, todo mal. Físico es algo que lo podés empezar a trabajar. O sea, Claro. ¿qué estás haciendo? ¿Salís a correr? Al ¿Salís a parque, hacer algo? gratis. Al parque. No tengo plata, pero una dominada en algún Dale. lado, no sé, caminás. Bueno, Llevo a los Sergio hijos, Fernández a mis dice, hijos empiecen al por el cole. físico. Lo dejás y haces la caminata. O sea, Claro. Entonces la parte física... Seamos humanos. Es la El ser humano, responsabilidad. cuando estamos en conciencia, nos movemos. Cuando estamos Total. pero nos movemos sin necesidad de hacer algo a propósito. O sea, podemos hacerlo, podemos ir al gimnasio, podemos salir a correr. Pero si Sí. yo cambio mi mente y transformo mi vida en ser humano, yo me doy cuenta, ya saben, yo no voy al gimnasio y en general hago ejercicio en mi día a día, trato de cambiar las rutinas, trato de cambiar la mirada y trato de ser lo más humana posible. Mi cuerpo está diseñado para hacer cosas que las comodidades y los conforts del día a día, yo cada vez más peleada con algunas cosas, Sí. me corren de ser humano y me transforman en ser ameba. Bueno, de nuevo, amiga, ser ameba me mata. Ser ameba es un programa. Pero digo, amiga, de nuevo, es importante, no es todo. Tenés una anatomía Porque también igual está el que te caso de acompaña. las personas. Pero no soy ameba. Y eso Por tiene eso. mucho que ver. Yo la Te escalera movés. de mi casa, Mil vivo en dos veces. plantas, creo que en 1 hora la puedo subir y bajar en puntas de pie, porque a mí me gusta en puntas de pie porque me encanta y voy rápido Yo corriendo. también, y no sé por Todo qué. el ¿Por día, qué pero- puntas de Pro pie? tip. Yo No sé. Lo hago inconsciente. Inconsciente. Digo, Jugarle carreras a mis hijos para subir la escalera todo el tiempo. Todo el Guarda, tiempo. Clarita. No sabes cómo los 3 nos ponemos en fila. Carrera para subir, carrera para bajar, carrera para subir.
Jamás, pero antes me pasaba que la subía muchas veces la escalera desde un lugar de... Para subirla. No, ya acabo de bajar, ahora ni lo pienso. Es como es parte de la vida, pero ese es el cambio del ser humano. Tengo 2 piernas, voy acá, voy allá, salgo, voy a comprar, elijo caminar, o sea, es el cambio de empezar a ser humano. ¿Para qué están mis articulaciones? Es muy fino, pero cuando me empiezo a parar en ser humano y no en ser ameba, perdón que lo vuelvo a traer, pero hay muchas personas que yo reconozco que son amebas todo el día y después se matan en el gimnasio. Está bien, es una forma, pero tenemos el cuerpo a disposición si tomamos conciencia, ¿no? Sí, totalmente, coincido, pero de nuevo, la parte física es 1/4 de por lo menos la ecuación. Obvio. Como yo la entiendo, porque también está el otro extremo de sobreacción física y demás. Y después está la parte espiritual, que lo dijimos, gestionás bien las 3 primeras y va a surgir una necesidad de algo más trascendental, digamos, pero también a veces se sobreespiritualiza un montón de cuestiones y se ahí hay un deshumaniza la práctica, digamos. Total. Este es un gran tema, ¿o no? Por ahí en terapias ¿Cuál lo sabremos? Sí, a ver. El de humanizar la práctica espiritual, por ejemplo, ¿no? Sí. Como hablar y humanizar a las personas. Muchas veces los referentes espirituales son puestos en un lugar por las propias personas, ¿no? Discípulos, admiradores, personas devotas, personas practicantes de una filosofía. En todos lados pasa que se puede ver, ¿no? Como se ponen... Digo, ellos mismos por ahí no sé si se ponen en ese lugar, pero sí más bien las personas los ponemos en ese lugar. Y a mí, en lo personal, me ha tocado muy fuerte humanizar al gurú, humanizar a ese referente espiritual que para mí lo era todo y era un representante directo de Krishna. Y sin embargo, eso es así, esa persona está representando unos valores hermosos y me inspira mi corazón, nutre mi fe, pero el camino lo hace uno, ¿no? Uh-huh. Y a veces justamente lo hace uno y se juega un poco la idealización y muchas veces, no sé, la desilusión o cosas que empiezan a pasar para justamente uno poder también, creo que la vida misma o el propio proceso espiritual más tarde o más temprano o por lo menos a mí me ha llevado a entender que el otro también es humano, que esa persona que hemos puesto también en ese lugar y que sigue teniendo, yo sigo teniendo mucho afecto y demás, uh-huh. También tiene sus cosas, ¿no? También es un ser humano. Y uno pasa de ser exigente con uno mismo a hacer, eso también me parece re interesante, porque hay una frase que también la hemos escuchado mucho que es: sé estricto con vos y flexible con los demás. Uh-huh. No sé quién lo decía, pero yo lo escuché mucho al Swami Padmanabha decirlo, y yo lo meditaba, ¿no? Y con esto de también uno, digamos, tener como esta aspiración de crecimiento personal, ¿no? Es como un poco para alimentar ese costado que está muy bien y que hay que tener como ese equilibrio, ¿no? Y ese discernimiento. Pero justamente uno puede ser exigente con uno, pero por ahí al idealizar al otro también está exigiendo desde ese lugar, ¿no? De idealización, no desde el humano, sino más como un superhéroe. Uh-huh. Y no es un superhéroe, es una persona aterrizada en este plano y está bueno que quizás empecemos a ver con ojos de amor a eso, pero también con esta realidad de los pies sobre la tierra. Yo tengo algo para decir en relación a lo que vos decís, Nuria. Puede ser una frase un poquito fuerte, si me dan permiso la larga. Dale, me encanta, mirá, sí. Anota, Angie, anota. Yo me estoy tomando también acaba apuntes. de surgir, no la tenía pensada, simplemente la escuché a Nuria y es una frase que viene producto de mi reflexión mientras te escuchaba a vos. Pero es una frase en la que creo, no es solo una frase. Yo creo que cuando idealizamos a otra persona, sea un referente espiritual, sea mi pareja, también puedo idealizar a mi pareja, sea claro, cualquier vínculo, sí. Cualquier vínculo. Yo creo que detrás de cada idealización hay carencias propias. Creo que nosotros mantenemos esa idealización a través de la fuerza, entre comillas, de nuestras propias carencias, o sea, de ese vacío, esas carencias propias,
nos llevan a idealizar a otro. Y estoy de acuerdo. Sí. Y justamente, bueno, uno se acerca por ahí a la práctica espiritual con un montón de falencias, rengo por acá, carente de esto, con discapacidad emocional. Ahí creo que hay algo previo igual, esto que vos estás diciendo, se acerca a la práctica espiritual. Yo soy espiritual. Obvio. Y por ahí la forma de ver, me acerco a la práctica, busco la práctica afuera, cuando lo espiritual es lo más adentro, lo más interno y lo más propio que tenemos es la espiritualidad, más que nuestro propio cuerpo. No me acuerdo cuál de los, lo estaba buscando, no lo encontraba en el libro, alguno de los santos traía esto de Dios está más cerca, o no sé si lo decía Jesús o si no me acuerdo ahora, Dios está más cerca de nosotros que nuestras propias piernas, brazos y hasta nuestra propia respiración. Y es hermoso. Nosotros somos la chispa divina, está dentro. La espiritualidad es uno de los cuerpos, ¿no? Cuerpo físico, cuerpo etéreo. Bueno, entonces, acercarme, buscar es un recorrido que puede ser, pero el tema, creo que la clave es darnos cuenta que yo puedo mirar, ¿no? Con ojos amorosos como el otro lo está haciendo, pero yo también puedo ser eso desde que yo soy, ¿no? Yo soy esa chispa divina, yo soy esa espiritualidad y vuelvo adentro y asocio con lo que decía Pablo. Todos tenemos muchas carencias y demás y nadie nació todos tenemos heridas porque todos fuimos hijos, creo que acá eso no hay duda, ¿no? No, y ahí viene Brenda por y ahí, habitantes del mundo directamente también, hay un montón de cosas que nos... Ni hablar, pero yo soy espiritualidad, yo soy espíritu, no estoy separada del espíritu. Entonces ahí, y ojo que las palabras hacen a mi concepción de la realidad, ¿no? Los decretos, ¿no? Claro, es como que también profundizan las creencias, ¿no? Te escucho y sí, escucho tengo todavía muchos programas, muchos programas. ¿Puedo cambiar? ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Puedo cambiar? Y acá entra la PNL. Bueno, ¿puedo cambiar también desde lo que digo? ¿Puedo reprogramarme? Sí. Entonces me escucho cuando digo, busco la práctica, freno, pará. Yo soy la práctica. Soy el espíritu. Traigo este ejemplo, ¿no? Y por ahí no me lo estoy creyendo todavía. Claro. Pero es mi puerta de entrada, ¿no? Sí es. Bueno, nada, lo comprendo, te juro, desde la razón. Lo recontra. Pablo, lo tomo. ¿Ibas a decir algo? Esta vez no. Ay, mira, sentí como que estaba ahí como esto. Estaba haciéndome señales. Sí. Eran unos gestos que le estaba haciendo. Ah, ok, no estaba entendiendo la comunicación. Con Romy nos entendimos, sí. Me encanta. Era un detrás de la pantalla. Ok, Pablo. Eso no está saliendo al aire igual, eso es algo interno. Bueno. Sí. Ok, bueno, me asusté. Sí, yo dije, ¿qué pasó? Porque vimos en la tele una frase que le pedían a Pablo que hable más. Acá hay una frase que me nombraba a mí. Pobre directo. Pablo, yo le hacía señal, yo lo volví loco todo el programa. Hay una tele y salió una frase con mi nombre y dije, ¿qué pasó? ¿Quién me manda ese mensaje? El hacker. Oh, hacker. No, pero ya gracias, hacker. Es un ser divino el hacker, Ya entendí. El hacker se reinventa con estas cosas todo el tiempo con nosotros. Lo obligamos a reinventarse, o sea, o te adaptás o te adaptás, hacker. Tenía ahí como algo de los valores en el proceso de reinvención, ¿no? Como que al menos a mí algo que me pasó fue esto de necesitar cambios o no necesitarlos, pero buscarlos, ¿no? Como ¿Qué siempre, tipo de cambios? De todos, desde laborales. Sí. ¿Laborales qué sería? ¿Tus ingresos no eran acordes? ¿No te gustaba tu trabajo? ¿Las dos cosas? Sí, un poco lo de los ingresos y un poco la monotonía, ¿viste? Como te aburría. Que me había desconectado. Eso hay epidemia de eso, Angie. Entonces, en cuanto empecé a sentir que estaba ahí como medio en automático, dije, bueno, acá hay algo que tengo que buscar porque sentía como la incomodidad, ¿no? De eso. Y después también en cuestiones emocionales, cuando uno sabe que dentro de un vínculo está en una espiral que no te está llevando hacia ningún lado y decís, bueno, ¿cómo salgo de esta? Y a veces hay como formas y formas, ¿no? De salir. Y a veces uno pierde como o me ha pasado a mí, ¿no? Perder como cuáles eran mis valores, ¿no? ¿Qué era lo que me trajo hasta acá? ¿Qué es lo que yo quiero seguir sosteniendo? ¿Qué voy a dejar que me acompañe a lo largo de todo este camino? Que eso también me parece que está bueno como preguntarse, ¿desde dónde voy a sostener
este proceso, porque es muy fácil caer en esto que hablábamos con Pablo, en el extremo de la cuerda súper tensada. Entonces, de repente, si mi eje es buscar la paz, ¿no? Y tratar de estar en presencia, y yo siento que mis valores pueden estar alineados con eso, ¿no? Todo lo que implica la presencia, como la escucha, la apertura, ¿no? Y demás, para mí. Nada, ¿cómo puedo hacer que eso me siga acompañando? ¿Qué cosa te sigue acompañando? Esos valores, esa visión a lo largo de todo el proceso de reinvención, sin que se disuelva en el medio, sin volver a entrar en ese ritmo que es diferente, pero que vuelve a ser monótono en algún punto, o inconsciente, no sé. No sé, como esto de los valores me parece como importante. No sé qué opinan ustedes. No sé por ahí a qué te referís bien con valores, porque acá creo que cada uno puede interpretar algo. A mí se me está disparando mi interpretación, pero te escucho y no sé si, ¿viste? A mí se me disparó una interpretación. Claro, también, por eso quiero chequear. Bueno. Me interesa, bueno, quiero escuchar cuál es. ¿Qué se les disparó? Sí. Chequear qué significa, de qué entendés vos por valores. Yo entiendo esto de cualidades, emociones o pensamientos, o incluso el conjunto de todo. Son cosas distintas. Valores, cualidades, emociones y pensamientos son todas distintas. Claro. Por Sí, eso ¿no? yo pensé, digo, voy a preguntar porque Sí. me parece que estoy elaborando una respuesta en base a algo que no me está Pero preguntando. para mí los valores es como que juntan todo eso, lo que yo he como desgranado de un montón de situaciones, y he llegado a un pensamiento y la emoción que pude, racionalizar en base a toda esa experiencia y demás, ha aportado una construcción que para mí construye un valor, que es como tal vez una forma Ahí va. de caminar la vida. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí logré, claro, como que... por ahí entran muchos elementos. A ver, en lo occidental y en mi programa primario se me despierta valor igual moral. A mí. Por eso como que valores morales. Pero sé que en la reinterpretación que hice en mi vida, sumo valores, le pongo un montón más de condimentos a la palabra valores. Me gusta esto de cómo. Parece que tiene que ver con, los valores tienen que ver con el cómo. O sea, yo puedo tener una visión. Si no tengo valores o tengo un cómo, a ver, quiero ser, no sé, vamos a poner como le gusta a Nacho, vamos a hablar del tema dinero. Quiero tener mucho dinero. Bueno, ¿cómo? Y ahí entran los valores. ¿Matando a una persona y robándole el dinero? O sea, como que ahí entran los valores. ¿Puede ser que tenga que ver con eso? No. Sí, porque hay como, No sé. hay a veces caminos rápidos. Nunca te escuché Yo decir entiendo no sé. que el valor tiene que ver con el... Yo no sé nada. Perdóname, que Sí. yo entiendo, lo que entiendo, que el valor más que ver con el cómo tiene que ver con el para qué. Ahí va, bueno, ¿ves? De otra forma. Sí. Porque el cómo tiene que ver cómo lo hago, está más relacionado con las habilidades o los talentos, pero este es mi valor, ¿para qué? Creo Como que, el propósito final, el fin. claro, o Bien. sea, como que nos va a dar un criterio de realmente si esto me sirve, me es funcional o no, o sea, Bien. porque los valores también se pueden ir cambiando, se pueden ir Sí, súper. transformando, y los valores están como muy aliados a las creencias, o sea, las creencias sostienen valores y están muy aliados a las creencias. Entonces, en la medida que nosotros modificamos algunas creencias limitantes, también modificamos nuestros valores, y en la medida que modificamos nuestras creencias y valores, también transformamos nuestra identidad. Y ahí nos reinventamos. Exacto. Seguimos nos tenemos Qué que hermoso. reinventar. Eso tiene que quedar claro. Sí, total. Cuando Sí. transformamos lo que pensamos que era bueno, malo, lindo, feo, empezamos a cambiar eso, ¿no? Como, bueno, pará. Esto que yo creía que no, en realidad, ¿por qué no? Y empieza... El tema de valores, voy a dar mis valores respecto de los valores. Empezar a hacer como una mamushka de valores. No, tremendo. Dale, Pero me gusta. sí, porque es como, yo no me meto tanto ahí porque es como tan subjetivo los valores que puede tener un iraní de los que... todo depende de las culturas y todo. A mí me gusta más no es virtudes. personal. Virtudes habla el estoicismo, las virtudes. Te lo uno con el dinero. El estoicismo dice, el dinero es un preferible, no imprescindible. O sea, nunca podés romper las virtudes por dinero, por ejemplo. ¿Sí? Las virtudes podrían ser justicia, sabiduría, ecuanimidad. ¿Sí? Eso no es un valor. O sea, ser ecuánime es algo que se adquiere, no lo tiene cualquiera. En estos tiempos es un superpoder. Es Ser un ecuánime pasa un conflicto entre ustedes y yo estoy en el medio y analizo todo con detalle y no me involucro porque si la quiero a Angie, si no... Es muy zarpado, las virtudes, digamos. Entonces, para mí, si uno quiere como algo que te rija, no sé si te referías a eso, digamos, como un norte a dónde seguir, yo creo que las virtudes son
espectaculares como para que sea una especie de camino a seguir en el proceso que sea, mejorar tu trabajo, habíamos hablado de vínculos y demás. Me viene igual en base a lo que decía Angie, esto de qué pasa si vuelvo a caer en lo mismo. Creo que por ahí la pregunta más con valores, sin valores, no sé, cada uno interpretando, me pasa con esto de la ley del orden, ¿no? Y vuelvo a caer en lo mismo si no cambié el ser. Si no cambié el ser, ser, hacer, tener. No puedo, voy a cambiar mi hacer, ¿no? Y voy a tener resultados por ahí, no sé, parecieran ser distintos, pero si el ser no se modificó, si la esencia no hubo una transformación ahí, voy a volver a caer en ese aburrimiento, en ese tedio, pues tiene que ver con algo más profundo, me parece, ¿no? Permitimos un bocadito de eso. El otro día, la ley del orden es ley universal, ser, hacer, tener. Dice que el universo propone que uno primero tiene que ser la persona que va a hacer lo que tiene que hacer para después tener. Y en general lo que queremos es tener primero, o hacemos desde pensando en el tener. Solemos caer en hacer. Pero ojo que escuché un autor que me parece muy interesante su mirada, porque él dice, ojo, yo lo que hice es primero tener para después cultivar el ser. O sea, en esencia no cambió el orden primordial de lo que era el universo, pero dijo, yo me focalicé en el tener. Yo estaba en una situación, es un argentino que vive en Cataluña, Nacho Hollenberg. Nacho. ¿Lo tenés? No, pero... bueno. Pero se llama Nacho. Se llama Nacho. ¡Tu doble cuántico! Sí, no, cero doble cuántico. Cataluña, recontra grosso. Y el chabón plantea eso, me parece que tiene bastante sentido. Él está en una situación desesperante, necesitaba mejorar el trabajo, etcétera. Y bueno, él generó una posición económica más holgada, mejor, que le permitió, él siempre aclara, el dinero no es que te va a dar la felicidad, pero te acerca a cierto escenario que te puede ayudar a resolver un montón de cuestiones. Entonces, a partir de esa prosperidad pudo tener más tiempo, porque esencialmente cuando tenés dinero lo que podés hacer es comprar tiempo, eso lo vamos a profundizar en capítulos más adelante, pero es lo mejor que tiene el dinero, es que podés comprar tiempo de los demás y el tuyo principalmente. Entonces, a partir de eso empezó a cultivar su ser, porque a veces focalizamos mucho en esto del ser que yo comparto, pero uno termina complejizando cierto proceso, porque de nuevo en el 3D de cada uno estás en una urgencia económica, una realidad muy difícil de resolver y igual todo. Igual te hago una pregunta personal para vos, mirando a este chico. Para vos, él no cambió el ser en algún punto, ojo, estamos hablando por ahí, hay una confusión en el ser profundo, metafísico, en el ser espiritual. ¿Él no cambió algo de su ser para lograr tener la abundancia que necesitó? Su ser era un ser carente. Algo se tuvo que modificar en ese ser para poder lograr esa abundancia. Sí, él justamente, totalmente de acuerdo. Totalmente si no hubiese logrado nunca para mí. No fue un repollo. No, claro. Coincido. Él ajustó ciertas clavijas en el, vamos a llamarle cuadrante económico. Es que el ser tiene muchos aspectos. Después de tener el dinero, por ahí a lo mejor elige la práctica espiritual. Pero digo, no hay una transformación en el ser antes. A eso voy. Pero a veces, viste, en esta cosa de las recetas y demás, y de 7 hábitos para lograr no sé qué, viste, hay mucho ahora. Estas propuestas que muchas veces tienen sentido. 5 tips para hacerte millonario. Decís, wow. Los títulos me mata gancho se llaman, título gancho. Pará, con esta meditación atraerás riqueza, mujeres, pará, loco, todo. Una meditación. Si era tan fácil. ¿No? Poder cuántico y logra tu vida. Pero bueno, él como que baja un poco a tierra eso, como decir, bueno, a veces genera una prosperidad económica, acomodate, por ejemplo, que las urgencias no te tomen tan rápido tu 3D económico, resuelve eso. Que lo urgente y a partir de eso... Perdón, como el que vos lo decís también, que lo urgente no te nuble lo importante, ¿no? Como que no te, ese es un gran termómetro. No te pierdas de... Tenemos el termostato financiero y el termómetro. Yo voy a hablar más adelante de todo eso, pero sí, lo urgente ocupa espacio de lo importante, lo veo todo el tiempo. ¿Sabes lo que estoy viendo ahora últimamente? Lo que esto es tremendo peor. Que a veces las cuestiones de disfrute tapan lo urgente, lo importante. Entonces, por ejemplo, situación económica. No sé, porque esto la verdad que me ha pasado en algún momento, ¿no? Pero de repente, tengo que pintar la casa. Tipo, se volvió urgente porque, no sé, hongo, no sé, imagínate. Me entró dinero, qué bueno, me voy a esquiar. Porque me lo merezco. Claro, porque después ya lo importante pasó a ser urgente, mega urgente, amiga, pero igual después me vuelvo a ir a, no sé, cambio de no sé. Entonces, ¿qué pasa ahí? Un concepto que yo quiero incorporar, que lo escuché lo leí en un libro que se llama La bolsa o el dinero, está muy bueno, es el suficiente. Hablando del tema de dinero, tu suficiente. ¿Cuál es tu suficiente? Pablito tiene un suficiente, yo tengo un suficiente. Eso es muy personal, ¿sí? Porque el suficiente encuadra un montón de cuestiones, pero básicamente
no empezás a mirar, lo primero que frena es esa cosa de mirar si este tiene, si este no tiene. Es como vos te quedás dentro de tu cuadrante de nuevo y este es mi suficiente. Entonces trae mucha tranquilidad en ese sentido. Un segundo cierro con esto. Eso igual, pero cierro para mí. Un segundo, porque es importante. Lo principal que te da es esa compra compulsiva que antes, o ese patrón de conducta de compro que compras desde, ¿cómo dicen? Desde tu herida, desde tu carencia, desde necesito darme este gusto porque, no sé, tuve tal estrés y demás, y terminas teniendo compras o patrones de compras de un montón de cosas innecesarias, te frena eso, y de hecho, yo desde que encontré mi suficiente, soy muchísimo menos compulsivo a la hora de comprarme cosas de lo que era antes, cuando no tenía. Es increíble eso. Pero es muy necesario, creo yo, en el proceso de cada uno. De nuevo, no te va a solucionar la vida, no es que ya a partir de eso, listo, entendiste todo. Pero para mí es un escalón importante a buscar ese suficiente que es muy de la realidad de cada uno. Un suficiente puede ser, quiero tener una moto, un suficiente puede ser, necesito viajar porque para mí me ayuda y yo necesito viajar. Estoy hablando de cosas alcanzables, no estoy diciendo tener un Lamborghini puede ser mi suficiente, porque también se mezcla el lujo. Aunque si lo querés está bien también, no estoy en contra de eso. ¿El suficiente tiene que ver con las cosas? Porque ahí no entiendo la diferencia, ¿no? Estamos hablando de dinero. Claro, tiene que ver con las cosas que pueden comprar. Pero digo, pienso en esto. Si yo no trabajo mi ser, si yo no trabajo mi herida, si yo no trabajo... No voy a seguir teniendo problemas más grandes, o sea... al principio era la compra compulsiva de una tele y ahora me quiero comprar un yate. O sea, si vos tenés un desbalance en tu vínculo con el dinero, lógicamente vas a caer en un patrón compulsivo de todo el tiempo consumo e insatisfacción constante. Eso, de nuevo, por eso la gente se cree que entender la psicología del dinero es tener plata y ya ahí están entendiendo mal. Un poco la idea es profundizar sobre eso porque veo un montón de casos así. Pero después también veo casos de gente que relativiza el tener el dinero y lo importante que es. Y bueno, sutiliza un montón de cuestiones que no, y tienen buenas intenciones de hacer cosas pero no tienen dinero. Claro. Y a esas personas también les recomiendo que se encuadren o indaguen un poco más de cómo resolverlo. Tenemos un mensaje de Gabriel Gómez que nos dice: para mí los valores son subjetivos del que las tiene. Las personas le ponen justamente un valor a esa cualidad, mientras que la virtud es la capacidad de actuar acorde a tus valores. Bien, Gabriel Gómez, te invito a que vengas acá y desarrolles. Gaby vino. Gaby, es la pareja de Qué groso, Gaby. Mirá. Bueno. No, él sí se pone a... Creí que era un oyente orgánico, igual lo quiero mucho a Gaby, pero yo quería que sea alguien que no nos conoce. Todos son oyentes orgánicos. Mira, el otro día estamos viendo ¿No te gusta ese concepto? No, ¿sabes por qué? No, ¿sabes por qué no? Porque el otro día hicimos un programa, ¿no? Que tuvo, no sé, un montón de visualizaciones. El que vino Martín, ¿no? Un montón de gente, pero muchísimo. Y había de todo, pero el que se quedó mirando, el que preguntó, después teníamos comentarios, son todos orgánicos, ¿entendés? Claro, son orgánicos, nadie está del otro lado diciendo comenta. Anónimos, no orgánicos. Anónimos. Entonces, no, claro, yo a Gaby no lo obligo a comentar. Claro, surgió de él. No, sí, no, es que él tiene como una capacidad de reflexión que a mí a veces me deja así, porque yo le vengo con una y él que me encanta. No, imagínate los dos juntos charlando. Hay que traerlo de panelista. No, claro. Hermoso. Con esto de que me venía esto del ser, hacer, tener, ¿era? Ser, hacer, tener. Sí. Yo estuve viendo unas cosas en redes que yo me quedaba como... que era esto de fingirlo hasta que lo consigas. ¿Cómo es eso? Como que se dé cuenta como que ya está. Como que ya está. Y hay que tener como mucho cuidado también con eso, porque algunas personas lo pueden tomar como con esto de, bueno, voy a hacer eso que yo deseo ver en un futuro, o sea, eso en que deseo convertirme en un futuro. Pero si no pongo en el medio la inteligencia, siento yo, puedo entrar como en un delirio medio místico. Exacto, la locura. No tengo. Es un tema tremendo. Y estuve viéndolo mucho y quería ponerlo sobre la mesa porque me preocupa un toque. Bueno. ¿Qué sienten con esto? Bueno, ¿Lo vieron? Dale, sí, porque desde la PNL hay ejercicios de... Yo pensaba, varias cositas ahí que me fueron quedando al mientras los escuchabas. Esto del ser... Ay, sí. Pegadito. Hoy voy a soñar con eso. Está bien, muy bien. Besito. Es que a ustedes no los veo tan cerca, pero es otro micrófono, entonces necesita de cerca. No, igual estamos, mirá,
Lo podés prometo sacar. que estamos cerca. A ese, si vos lo que querés es moverte, lo podés sacar de la base y te lo podés dejar ahí cerquita. Ah, es verdad, ese se saca, estos no. Medio como notero. Ahí va, Ahí va. cambió Ahora- toda la sos vos. experiencia. Ahora ya no estoy encorvado, ahora estoy mejor. Claro, ahí va, cambió. Ser, hacer, tener tiene que ver, o sea, en mi interpretación al menos, tiene que ver mucho con encontrar nuestro propósito en primera instancia para ponerlo en práctica y bueno, vendrán los resultados que tengan que venir. Y ese es otro tema que lo podemos plantear en otra circunstancia. ¿Qué significa vivir con propósito, vivir sin propósito y hacer cosas sin tener claro tu propósito? Que eso es un temazo, porque hay mucha gente que hace muchas cosas en el mundo, positivas o no positivas, y no tienen claro su propósito. Y de repente hay personas que hacen cosas o hacen pocas cosas y tienen muy claro su propósito. Entonces analizar también, digo, el impacto que eso tiene tanto para uno, para el que lo hace, como para el medio ambiente. O sea, el tema de movernos con propósito y llegar a ese punto, creo que es un tema muy interesante también para analizar, para darle... ¿Cómo me doy cuenta si es propósito? Todo un programa. ¿Cómo me doy cuenta si es propósito? Yo creo que tiene que ver también con algo de que, con hacer algo que te haga bien y que involucre servir a los demás, ¿no? O sea, es como, tiene más que ver con, no sé, yo me enamoré del yoga, para mí cuando empecé a estudiar, si bien ya había hecho una carrera de tecnicatura en salud mental, de counseling, ya sabía que el servicio era lo que era mi llamado, ¿no? Como que tiene que ver con el bienestar del otro. Pero en realidad lo empecé como un proceso interno y después me di cuenta que se abrió un mundo de propósito para mí con el yoga. Y la verdad es que uno se puede dar cuenta en eso, cuando puede ponerlo en servicio, ¿no? Y lo hace... Lo podría hacer gratis, lo hice gratis muchas veces y que poner con un gran... Tengo una frase de servir, cuidado. Yo lo que interpreto acá, y ya te escucho, Nacho, de acuerdo a lo que dice Nuria, que o sea, es mi interpretación de lo que vos decís, que tu propósito en este caso tiene que ver más con el servir o el servicio que el yoga en sí. Sí. O sea, el yoga se ha vuelto la herramienta para que puedas hacer eso. Y claro, yo soy de la idea de que el propósito siempre tiene que ver con algo interno y que después se expresa, se manifiesta de muchísimas maneras o encontramos algo que conecta con nuestro propósito y nos potencia. Pero en general el propósito tiene que ver, por lo menos desde mi perspectiva y lo que yo he aprendido, con algo interno y con el desarrollo de nuestra conciencia también. Porque el propósito que yo tenía a mis 19, 20, que me fui a vivir solo en una montaña y me volví una seta y bla, 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 no es el mismo. Yo necesito que nos cuentes todas esas historias en algún momento. Pero bueno, no es el mismo. La del Bhagavad Gita. No es el mismo que el propósito que tengo hoy, ahora. O sea, también se renueva el propósito. Se va transformando. Sí. El F5. Es un F5, pero en una línea recta, es la idea, en una línea ascendente. Esa es la idea. O sea, porque el propósito, al menos desde mi perspectiva, tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. Entonces, el desarrollo de la conciencia siempre es una línea recta, evolutiva hacia arriba y que lo expresamos a través de lo que hacemos o con quienes conectamos, con quienes elegimos conectar. Muchas veces elegimos conectar con tal y tal persona, cercanamente me refiero, y eso también tiene que ver con nuestro propósito. Y a veces puedo elegir a esta persona la respeto, pero no me siento para conectar así, y eso también tiene que ver con mi propósito. Obvio. Sí. Una búsqueda. Es como... Sí, me viene la palabra alma, ¿no? Esto, el alma, a ver, me viene según términos de Deepak Chopra, me viene esto de mente circunscripta y mente no circunscripta, ¿no? Como por ahí la mente individual, la mente más grande que nosotros, ¿no? Esto, y esa mirada de, bueno, el propósito tiene que ver un poco con las dos cosas, ¿no? Con las dos mentes, con mi alma en este mundo, mi alma encarnada y ¿para qué encarné? ¿Para qué estoy en este, no? Y ahí empieza, la conciencia se va construyendo, ¿no? Como decía Pablo, y para mí tiene que ver, yo lo asocio en mi experiencia personal,
con el crecimiento de la conciencia, yo lo asocio a escuchar cada vez más lo que el alma tiene que decirme, y es esa conexión con mi yo superior, que ya sabe todo, ya sabe dónde. Pero en mi camino humano, 3D, en esta tierra, voy de a poquito. Y hay gente que conecta antes, hay gente que conecta después, hay gente que no logra en esta vida. Exacto. Por ahí, no te agarra el wifi. Porque y bueno, se escucha mucho el propósito, hay mucha gente ofreciendo descubrí tu propósito en 5 pasos. Claro. Y a veces es también, bueno, para un poquito, por ahí no te estreses si no sabes cuál es tu propósito, sino quizás es un poco más parar la pelota y sentir y estar más en silencio, como decía Romy, que como que en esos silencios venían respuestas. Y a veces no es el momento. Y a veces no es el momento, y está bien estar sin propósito por un tiempo. Yo leí justo el libro de Ikigai, que está hermoso, y una de las cosas que se explica también, hay momentos que estamos sin propósitos y está bien transitarlo, porque van modificándose de acuerdo a la etapa de la vida, y como vos explicabas, es un camino ascendente, y por ahí a veces hay un pequeño reposo. La pausa necesaria para la reafirmación o para la reinvención. Y para la reinvención, el rediseño. Ya vamos al próximo tema, rediseñándonos. Nuestro yo. Pequeñina, lo de servir, porque tengo que citar esta frase, para mí es absolutamente Para, ya la decís. Esperá, que tenemos un mensajito. Sí. No, espera. orgánico. Decila, y porque después de esto quiero desarrollar algo que ¿Del mensajito? Sí. Tremendo. No, tremendo mensaje. Tremendo. Vamos, No, con la Nacho. frase es: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Quién la dijo? Este tipo que realmente, la Madre Teresa de Calcuta. Aguante la Madre Teresa de Calcuta. Yo cada vez que, no soy un gran erudito de la Madre Teresa de Calcuta, y menos de Jesús, pero cada vez que los escucho, o Buda, digo, qué grosos, o sea, y tenemos al alcance la posibilidad de estudiar. Digo, ¿por qué no es una materia de la educación formal estos citas de Buda, citas de Jesús? Claro, o la Madre Teresa de Calcuta en esto. Estudiar a Belgrano, pero a la No, Madre todo bien con Teresa... Belgrano también. Belgrano lo bancamos grosso también, Bueno. pero otro calibre, pero también, que se murió pobre, etcétera. Pero no importa, digo, ¿cómo no Sí, pero el reflexionamos lado sobre B esto? de Belgrano está buenísimo también porque se murió No me pobre. lo mates, porque... no digas a lo malo de Belgrano, Romina, No, no es por malo. favor. Bueno, dijo el lado bueno de Belgrano. Porque yo lo banco grosso a Belgrano. El lado B dijiste. El lado B. El lado B, El lado B. A ver qué va a tirar algo conspiranoico. ¿Cuál? No, ningún conspiranoico, A lo ver. dice Felipe Pigni, o sea, está en los libros de historia más como que no los de la académicos. No tenía dinero, Que pobre. Belgrano le gustaba la fiesta, le gustaba la joda. A Sarmiento le gustaba mucho también. Bueno, es que mucho. Sarmiento, hay un. Al perdón, único que no le gustaba tanto la vamos joda a era tirar San un poco Martín, de- que era masón y qué bueno. Sarmiento tenía, ¿vieron como los tipo los remitos de todo lo que él rendía tipo a la corona y todo? Orgías. Sí, Era bueno, como, Belgrano era... tanto así, a cara de perro. Belgrano era bisexual y él tenía, esto lo escuché el otro día en un programa de Felipe Pigni. Hacker, ¿qué opinas de esto, amigo? Bueno, pero esto yo repito lo que escuché en un programa. Claro, de Lo alguien dijo que Felipe sabe. Piña, Que la diga está bien. sabe. Lo Que las dijo cartas Felipe a San Piña. Martín eran como... Era todo medio bueno, lindas. pero él también hacía fiestas y gastaba, y bueno, no es que se fue su dinero solamente en el Se la propósito patinó de- en- Claro, pero está Pero bien, bueno. son En jodita. lecciones de vida, digo. Se Claro, casó claro. con San Martín con una adolescente de 15 años. San también. Martín era... ¿Mercedita? Sí. Con ¿No? Mercedita. Era así. Bueno, Era una pero- realidad en donde había una pibita de 15. Tiempo, lugar y circunstancia. Eso Sí. en ese momento es Era como que normal. era lo normal. Sí. San Martín era Y hoy- masón también, hay otras cosas. A ver, hay Masón. países donde sigue siendo Con- normal. Donde no, y hay Loco. provincias. Acá Yo no te tengo vas un muy amigo lejos que en es las masón. provincias. Yo tengo a En Dani, el que es masón, campo. lo trajimos acá. Bueno, por ¿Eh? eso. Le Yo tengo mandamos un abrazo. ¿A un quién? amigo Jorge que es masón también. Tengo Angie acá tiene- Perdón, Mensaje. dos Mensaje. mensajes que... A ver, vamos. Primero, Viviana dice, hola, recién me conecto y nadie me obligó. Vamos, Vamos, Viviana. Viviana. Sí, Antonioli. dice, me cuestan mucho los cambios, aunque a veces sé que los necesito. Me resisto y eso hace que muchas veces no avance. Y ahí es lo que voy, porque a mí también me pasa. Yo escucho un montón de personas que dicen, sí, bueno, no... ¿Cómo? Tirame un centro. Yo te juro que lo hago, ¿eh? Ella quiere los 5 tips, dáselos. quiero- ¿Querés los 5 tips? Serías Bueno, un buen cliente de... 5 maneras. Porque creo que ¿Qué sí, querés cambiar, el Angie? compromiso Decime primero. concretamente que económico. No, ahora no se me viene nada a la Ah. mente, pero yendo... Viviana. Pero porque me di cuenta y me comprometí, lo hice, es una lucha constante ahora en esto que quiero cambiar de aferrarme a hábitos nuevos que sé que me ayudan a construir. A veces vuelven los viejos y estoy ahí como sucu, pero estoy comprometida. Hábitos atómicos, recomendado. Hábitos, Buen libro. tremendo libro. Grosso. Sí, ¿lo leíste?
Le escuché el audiolibro, no lo leí. Bueno, te llegó la info. info. Mismo. Sí, súper. Y fue como un cachetazo y empezar desde lo pequeño. Y como que eso me ayudó a construir ese cambio, ¿no? De a poquito. Porque a veces uno siente esto de que cuando tiene que realizar estos cambios, que lo van a llevar hacia diferentes lugares, que te van a ayudar a avanzar, tienen que ser como tajantes. Y eso a veces asusta, claro, ¿no? Es de menos a más. No, es tajante no, justamente, es gradual. Es gradual. Yo no coincido tajante. Por ahí querés tener un cuerpo fitness gradual, y en vez de empezar a entrenar 5 veces por semana, bueno, empezá por una, ¿no? De repente, por lo menos yo también lo veo así, incluso en relación a la alimentación, cuando la gente también o me pregunta o habla. Antes de pensar en sacar una comida, pensá en agregar más, ¿no? Uh-huh. En agregar algo nutritivo a eso, en vez de que la mente piense, no, yo tengo que en realidad restar y que es una pérdida para mí. En realidad lo podemos pensar en términos de ganancia y en sumar. Un hábito saludable quizás es una fruta lejos de la comida, pero eso te va a dar cierta saciedad, eso te va a dar un cierto beneficio. Uh-huh. Ahí, Vivi, por ahí nos serviría un montón si querés mandarnos un audio, comentar. Genial. Nada, la situación que querés cambiar, por ahí te pueden, te pueden, porque yo estoy atenta. Hay que aprovechar que están acá para desarrollar, porque me parece súper crucial. A mí me ayudó eso de decir, bueno, voy de a pasitos chiquitos, de poquito. Si quiero hacer... Lo que dice Nuria tiene que ver con un concepto de la PNL, por ejemplo, de la programación neurolingüística, que es saber exactamente lo que queremos, ¿no? Definir en detalle lo que queremos en contraposición de lo que no queremos, porque muchas veces nos concentramos en lo que no queremos, ¿no? No quiero tal cosa y quiero cambiar porque no quiero estos kilos de más, o quiero cambiar pero ahí estamos dando una y otra vez a nuestro cerebro esta información de lo que no quiero. Anoten. Sí. Y de alguna manera estamos potenciando el pensamiento de lo que no quiero. Entonces es bueno reconocer lo que no quiero, pero enfocarnos en lo que realmente quiero o el propósito de para qué quiero eso que quiero. Eso es mucho más constructivo, es una info de la PNL, pero más allá de un cambio de visión que también siento que te permite conectar como desde un lugar más liviano, ¿no? Para mí ni hablar, y si vos sabés lo que querés, vas a hacer el ejercicio de esto me está llevando a lo que quiero, entonces fácil, o te va a dar más impulso para decir no. Claro, eso es medible. Importante. Ahí se llama SMART o Smarter, que es todo un ejercicio que existe para balancear lo que queremos o no. Es un ejercicio de programación neurolingüística, y lo que dice Nacho tiene que ver con una partecita de ese ejercicio. Smart. Claro, que es Smart. Smart o Smarter también, que es medible. Okay. Medible, alcanzable, específico, tiempo, todo eso, ¿no? ¿Recomiendan la programación neurolingüística para las personas que nos cuesta como los cambios, que sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces como que cuesta avanzar? ¿Es una herramienta que puede ayudar? Sí, y va mucho más allá de lo que la programación neurolingüística puede darnos. O sea, también es toda adquisición de conocimiento es subjetiva, ¿no? Es uno en el momento en que uno lo toma, para qué lo toma, la etapa de su vida. O sea, capaz que la misma información a una persona le llega de una manera, a otra le llega de otra manera, depende de cada uno, es muy subjetivo. Claro. Pero obviamente que es una herramienta es un conjunto de herramientas constructivos, así que siempre algo bueno nos va a dejar, o muchas cosas buenas, depende también de nosotros. Me gusta porque siento que es como mucho esto de la pregunta, te invita mucho a la observación y a analizar tu discurso. ¿Tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver también con esto que, a ver, cómo funciona nuestro cerebro en esta 3D, ¿no? ¿Cómo funcionan el cerebro? ¿Cómo funciona? Esto que decía al principio él. El no, cuando yo hablo en no, en negativo, no estoy reafirmando en realidad eso que no quiero. ¿Para qué quiero lo que quiero? ¿No? Y ahí a mí me entra ¿cómo me quiero sentir con eso que quiero? Que para mí es una pregunta clave. ¿Qué emoción estoy persiguiendo atrás de eso que quiero conseguir? Porque al final del día, los seres humanos somos, creo yo, adictos a las emociones de alguna manera, en el buen sentido, ¿no? Entonces, estamos buscando una emoción, estamos buscando un sentir. ¿Por qué adictos a las emociones? Porque nos alimentamos de emociones. Somos seres emocionales. No digo adictos en el mal sentido, en el buen sentido, pero siempre hay una emoción que nos está rigiendo. Y yo puedo ser adicto a son reacciones químicas. Yo puedo, el cerebro, en cuanto yo empiezo a generar una reacción química, hay una explicación biológica que la trae mucho Joe Dispenza,
que nosotros nos estamos replicando celularmente todo el tiempo. Nuestras células tienen terminaciones, péptidos creo que se llaman, que son las que captan los diferentes componentes químicos. Si yo entro en una emoción, en una rutina de mucho estrés, y entonces, y de mucho, o de depresión, o estoy como en una cuestión emocional medio en este ruido, voy a generar por ahí cortisol. Entonces mis células se van a reprogramar, se van a replicar con más terminaciones que toman cortisol. Eso me genera una adicción al cortisol y me vuelvo adicto. Pasa lo mismo al revés, pasa lo mismo con la oxitocina. Entonces yo, en definitiva, así funciona el cuerpo humano. A eso me refiero con adicción. No hay malo ni bueno, es un poco cómo funciona. Y me acuerdo siempre que Joe Dispenza decía en su libro Deja de ser tú, él te dice, cuando estás a punto, esto como en cualquier adicción, cuando estás a punto de salir y querés hacer un cambio drástico, ya hiciste todas las meditaciones, ya estás ahí, ya sabes lo que querés, muchas veces el cuerpo, biológicamente, te va a jalar y te va a decir, no, pará, yo ya me repliqué la célula, ya estoy todo cambiado, o sea, ya está, porque el cuerpo es una máquina perfecta. Entonces, ya está. La PNL es una gimnasia mental también, que ayuda, esto que hablamos, que es primero luego la palabra, el ser, o sea, que ayuda a esta reprogramación. Somos un programa desde que nacemos. ¿Alguno se acuerda cuál fue la primera vez que escuchó la palabra catarro, la palabra gripe? No, la escuchamos de chiquitos. Tenés tos, tenés catarro. Y seguramente tuvo una connotación con alguna acción. Por ejemplo, no andes descalzo, no sé, depende de cada uno donde haya criado. Eso quedó en un programita. Después yo lo voy a desprogramar. Y la PNL sirve mucho para eso, para ayudarme a desprogramar, porque yo no recuerdo las cosas que se me fueron programando, con el dinero, con el amor, pero traigo la palabra catarro porque es lo primero, o tos, que es lo primero que se le dice a un nene, ¿no? Ay, tenés tos, bueno, no salgas con el pechito descubierto, cuando en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Pero cuando se programa tiene todo que ver. Yo voy a salir con el pechito descubierto y me va a dar tos. Es tremendo, ¿eh? Sí, no. Acá el hacker nos avisan que nos quedan 10 minutos de programa y tenemos una pregunta que es para 4 programas. ¿Y qué pasa si no hubiera un para qué? Si no hubiera un propósito, solo ser, experimentar y aprender a convivir. Y eso podría ser un propósito en sí mismo también. Ser como por responder así, pero estaría bueno que haya como un ida y vuelta por ahí a lo que se refiere. Sea como sea, yo igual insisto con lo de servir y demás. Para mí, esencialmente, todo lo que es ayudar al otro, ser compasivo, pensar en el otro y demás, es difícil que me digas ayudé a alguien y me siento mal. Digamos, yo creo que esencialmente va por ahí en la medida y en la realidad que cada uno esté en ese momento. Yo siempre digo, un peluquero que está en propósito te agarra tu pelo y te embellece y te da toda una felicidad y un antes y un después de cuando vos venís y está perfecto y es un peluquero. O sea, porque a veces le damos como, o creo yo, ¿no? Una valoración, es como que estar en propósito tenés que ser Madre Teresa. claro, y demás, o una cosa de un altruismo extremo. Alguien que conectó con lo que vino a hacer acá y le trae soluciones y aporta al otro y lo hace de una manera desde ahí, es un propósito. Yo creo que siempre hay un propósito, respondiendo a la pregunta de Gaby. Gaby, yo creo que siempre hay un propósito por 2 razones. Primera razón es que nosotros no podemos dejar de pensar. No podemos dejar de pensar y no podemos dejar de desear. Entonces, constantemente estamos pensando y constantemente estamos deseando. Eso nos va a llevar hacia algún lugar. Bueno, malo, querramos ir o no. O sea, siempre hay un propósito porque nuestra energía es dinámica, el pensamiento es dinámico, el deseo es dinámico, entonces siempre hay propósito. Esa es razón número 1. Razón número 2, que es parecida a la 1, no podemos dejar de sentir. Eso tiene que ver un poco con lo que decía Romy, que somos seres, entidades totalmente emocionales. O sea, no podemos dejar de sentir. Quizás a Gaby le gusta lo que dije o no le gusta lo que dije, sea como sea, es un sentimiento, es un sentir. Entonces no podemos dejar de sentir y de ahí viene la necesidad también de la educación emocional para dirigir estas cosas que no podemos parar, o sea, dirigir nuestro pensamiento, dirigir nuestros deseos y dirigir nuestros sentimientos. Sí. Entonces, en la medida en que nosotros dirigimos eso hacia algún lugar, es propósito. Ese propósito puede estar más relacionado
hacia adentro, que no está ni bien ni mal lo que voy a decir, o sea, puede estar a veces más relacionado hacia adentro, a veces más relacionado hacia afuera, o puede tener el equilibrio de que esté más relacionado hacia adentro y se exprese hacia afuera, de diferentes maneras. A veces podemos ser conscientes de nuestro propósito, a veces puede estar en construcción nuestro propósito, pero la pregunta era, ¿tiene que haber un propósito? Siempre hay propósito, inclusive cuando no queremos ningún propósito. ¿Por qué? Porque no podemos dejar ni de pensar, ni de desear, ni de sentir. ¿Se entiende la idea? Y una cosita más, amigo, comparto 100%, hay un autor que se llama Víctor Frankl, lo tenemos, ¿no? Un genio. Hombre en busca de sentido, ese se lo recomendamos, ese libro es grosísimo, y él dice... No aptos sensibles. ¿Sí? No aptos sensibles, pero es genial, para mí es tremenda las enseñanzas que deja, y él dice, si no tenés propósito, tu propósito es buscar el propósito. O sea, te la hace recorta Víctor Frankl, pero un poco lo plantea así, bueno, estuvo en un campo de concentración, le mataron toda la familia, esas historias, viste, Segunda Guerra Mundial y demás. Sí, y los detalles de lo que vivió en el campo de concentración son estremecedores. Tremendo, y bueno, también a mí lo que más me quedó es que aún en las condiciones más negativas que se podría imaginar, de hecho hay una escena que yo esto creo que lo dije, que hay uno que está en una pesadilla, ¿no? En el campo de concentración, y el compañero de él está en una pesadilla y él dice, no lo despierto porque es imposible que esté soñando algo peor que esto que estamos viendo. O sea, tremendo ese momento. Sí. Pero de nuevo, aún despojado de todo, vos tenés la posibilidad de seguir decidiendo qué hacer. Eso no te lo puede quitar nadie, ni los nazis en esa circunstancia que le sacaron todas sus posesiones, su familia, lo arruinaron completamente, pero él dijo, no, yo voy a contar esta historia, voy a darle valor a los demás compañeros de prisión y demás. Tremendamente grosso. Sí. Víctor Frankl lo recomiendo mucho. Es tremendo. Yo tengo, hace un tiempo que di un retiro y invité a una chica a hablar de propósito, porque ella, bueno, tuvo una experiencia de vida muy fuerte, ya perdió un embarazo de término, así a punto de nacer su hija Jazmín, y me acuerdo que la miraron muchas, algunas no, en retiro mujeres, algunas la miraron más entendiendo lo que ella estaba diciendo, habla de propósito muy crudamente, así tipo Víctor Franklin. Sí. Decía, yo perdí un embarazo de término, o sea, que para mí era mi hija, o sea, ya está, nombre, apellido, cara, 4D, todo estaba... Y la parió. Y, claro, la tuve que parir, o sea, todo, y no hay nada... Que o sea, si no hubiese tenido un propósito más grande, descubierto y despierto, en parte eso un poco le despertó el propósito, yo no estaría acá ahora, no hubiese podido, claro. O sea, no hubiese podido seguir, y un poco tiene que ver con eso, ¿no? Sí, bueno, lo que dice Romy me da el pie para decir algo que quería decir y ella me dejó la pelota picando en el área, que generalmente el propósito tiene que ver con algo más grande que nosotros y nos invita a un sentido de pertenencia superior, por así decirlo. Y ese sentido de pertenencia superior es el que nos mantiene, digamos, vivos y lúcidos acá en momentos de adversidad también. Entonces, el propósito también... el tener propósito cumple un propósito en las cosas más simples del desarrollo de nuestra vida. Total. A veces hablan de, vamos a tirar cosas muy extremas, no sé, una persona que sufrió un abuso, ¿sí? Y obviamente es una tragedia, una cosa que te puede arruinar la vida, te puede condicionar y demás, pero también puede ser puntapié inicial para un propósito. A partir de esto, todas las víctimas, voy a prepararme como profesional para que esto, si alguien lo sufre, explicar y apoyar y explicar que se puede salir de acá. Sí, y demás. Hacer grupo, gente que pierde desde una tragedia familiares. Pueden hacer un propósito también. Así o que... ni siquiera como profesional, sino que ya desde la experiencia y nada, uno puede tal vez empatizar más, conectar mucho más y acompañar de una manera que tal vez pasa eso, te hubiera gustado que te acompañen así, asá y demás. Vos ofreces eso. A ver, que la otra persona sea exactamente lo que necesite, puede ser, puede que no, pero bueno, vos tenés como esta predisposición. También a veces está mucho esto de mi propósito tiene que ser mi laburo, ¿no? Y que a veces se genera como un gran choque. El tiene que es muy condicionante, ¿eh? Claro. Elijo que es otra cosa. Bueno, pero muchas personas por ahí sienten eso, me ¿no? gustó el correctivo. Estás viviendo, ustedes en Hacerse Cargo hablaron de, en Reinas, en las otras, en el arte de vivir. No importa, pero me acuerdo. Los miércoles es un guino. ¿Cómo te vinculas con tu propósito? ¿Le das lugar? ¿Trabajás de lo que te gusta? O tiene como, hay una cosa de que está conectada, pero no tiene por qué ser
determinante, ¿no? Como tenés que vivir de tu propósito. Sí, bueno, tenés que, tiene que, tengo que, es mejor. Alerta, elijo. red flag. Exacto. Okay. Elijo porque quiero, eso es otra cosa. Sí. Eso es algo más personal, es una cosa más realizada, es un deseo, es algo que me refleja. Ahora, tengo que... habría que analizar las creencias que hay detrás del tengo que. Es que es algo que se implanta mucho, porque por ejemplo, cuando yo empecé con el tema de la mediunidad y demás, era como, esto lo tenés que poner a servicio. ¿Qué sería la mediunidad? Esta capacidad de conectar y... Muy buena pregunta, Nacho. Yo quedé recalculando ahí en esa palabra, viste, buscando ver qué... Medium. Sí. Con aquello que no podés ver, que no tiene tal vez materia física, pero sí tiene energía y demás. Entonces, para achicar un poco el concepto y no irnos demasiado, porque ya tenemos poco tiempo, pero pasaba esto, ¿no? De vos lo tenés, bueno, entonces compartilo, y de esta manera, ¿no? Porque si no te está generando mal karma, ¿no? Y porque... No, bueno. Y era, a veces está como mucho ese discurso, no era tan así. Era un poquito más amoroso, pero estaba el deber. Claro, el deber ser y esto de, bueno, el don al servicio, obligatoriamente. Tengo un don, bueno, pará, ¿no? Claro, y esto de hay formas de hacerlo, como si yo no pudiera crear la propia. Totalmente, y creo que esto tiene que ver, esto que traíamos al principio, de lo que decía Nacho, te pasó algo terrible, me viene hilo con algo que dijo Pablo más temprano, el para qué me pasó eso, ¿no? Esa gran pregunta del para qué, y cambiar el por qué me pasó esto a para qué me pasó esto. Ahí hay un hilito, una pista, ¿no? Si yo puedo transformar las cosas que me pasan en ¿para qué me pasaron? Hay una pista de que todo te pasa. Por algo voy a volver a recomendar Sincrodestino de Deepak Chopra, que para mí es un libro que es increíble. Todo, hasta las cosas que vos ves como tragedias o ves como terribles, te pasaron porque tenían que pasar. El tema es para qué me pasaron y lo vas a ir despertando cuando te conectás. Mediten. Mensaje directo. ¿A qué me refiero con meditar? ¿No? O sea, conectate con vos, escucha tu voz interior, conectate. Y hace algo con eso. También me parece como súper crucial, porque a veces nos detenemos mucho en la observación. Y hay algo rico que podemos sacar de esa observación. No sé Total. qué. Sí, también está la parte de queja y echar culpas, que lo hemos hablado un montón, que a veces explican que da placer la queja. Sí, hay una adicción ahí también. Entonces te haces como adicto a quejarte o echar culpas. Entonces todo esto va a contramano de eso. Un placer inferior, podríamos decir. Sí, coincido. 100%. La alegría te da otro tipo de placer. O sea, como decía Romy, también todo es químico por detrás y sí. Totalmente, amigo, pero te da comodidad también la queja. Es una postura como más simple y hay mucho. Te invita a poner la responsabilidad afuera. Al pie del cañón, claro. Sí, pero es una 100%. Comodidad que nos vuelve inerte. Tiene mucha letra chica. Eso iba a decir, primero que te vuelve, te imposibilita de cambiar nada, porque si la culpa siempre es de afuera, no tengo forma de cambiarlo. La pregunta es por qué te lo hay volvés tanta como un queja. impotente mental. Claro, no puedo hacer Tremendo, nada. pero de nuevo, hay mucha queja. Los lleno. patrones de conducta en general hay mucha queja. Bueno, acá tiene que ver un enojo. poco con la idiosincrasia también. Seguramente, pero bueno, comparto que desde ahí, aparte, ¿qué resolvés desde la queja? También, si lo razonás un poquito es como que lo vas a empeorar, pero bueno. Bueno, gente, se nos fue el programa. Rapidísimo. Tremendo. Me encantó compartir, ¿eh? ¿Cómo lo vivieron? Ay, yo re bien. Estoy muy cómoda, me siento muy contenta, muy feliz. Muy bien. ¿Pablo? Bien, tranquilo. Por un momento me olvidé que estaba siendo grabado, que salíamos en vivo. Era como... Lo único que no me olvidé es de los auriculares que me apretan un poquito. Sí. Eso como que me daba la conciencia de estoy acá en un programa, pero en el flujo de los diálogos como que... Te traía el presente el auricular. Claro. me traía al aquí y ahora, pero el flujo de los diálogos creo que fue muy natural, al menos para mí me sentí muy cómodo. Gracias. Nachi. Sí. Todo lindo, amiga, todo lindo. Extrañaba. ¿Cómo anotó Angie, Mirá, no. todo como iba Nachi, ¿te ve la ahí. muñeca? En clase. Tac. ¿Cómo te sentiste? No, yo re bien. Ya te digo, me voy con un montón de cosas para O sea, seguir recalculando. secretaria espontánea, súper contratada. Sí. Tremendo. No, y se aparte llevó anota, aparte de apuntes para la vida, se va a llevó... reinventar. Anoté Angie es la los que se va temas a para los reinventar. próximos programas. Bien, y alguien todo. tenía que hacer Ay, eso. lo más. Muy bien. Y nada, y siento que ahora voy a llegar a casa con Gaby. Vamos a seguir charlando de todo esto porque ya Gaby lo tiró siento. valores, virtudes, bien, Sí, bien. Te va a El atacar, ambiente. te va a agarrar cuando llegues y decir, escúchame, Sí. ¿vos qué pensás de esto? Sí, no, me encanta. Ahí está Nuri mostrando los productos de nuestro auspiciante.
principal, Bekim, Cosmética Bekim, innovación continua. Escaneen el QR ahí en la pantalla, vean todos los productos que tenemos disponibles. Gracias, mil gracias a la gente de Bekim de nuevo por crear, por darnos la posibilidad de tener este espacio tan hermoso que es Improts TV. Acuérdense de suscribirse al canal. ¿Estás viendo, Angie? Y vayan a seguirnos al Instagram. Dilo. De ahora en adelante.oc. Bien, eso es en Instagram, @deahoraadelante.oc. Para enterarse cuándo están los programas, para ver estas joyitas que fueron surgiendo, estas perlitas que fueron surgiendo. Compartirlo a quien sientan que lo necesitan. A mí me pasa mucho cuando veo estos programas y de repente digo, esto lo tendría que escuchar tal. Bueno, estén en el Instagram, que ahí van a estar todos los recortes y está buenísimo también. No me quiero olvidar de nada, pero suscríbanse al canal, que es lo más importante, es lo que más nos ayuda a crecer. Ya veo faltan algunos ahí, porque habían 17 espectadores en un momento. Bueno. Así que vamos por ese dedito que... Ahí está. No nos olvidemos de la 3D, que es re importante. Bueno, gracias a todos por compartir este espacio. Nos vemos cuando... En 15 días más o menos será, ¿no? ¿La fecha? Lo anunciaremos por Instagram. Sí, mejor sí. Chan. Así que estén atentos. Gracias, gente, por subirse a este barco. Nos vemos. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bueno, gracias y nos vemos. Gracias Chao. por estar ahí del otro lado.